Alexandra Satarain, bienvenida a Creativo, ¿cómo estás? Súper bien, feliz de Gusto estar conocerte. aquí, igualmente. Oye, pues la verdad, este capítulo me hace mucha ilusión porque la neta me he estado metiendo mucho en el tema del sueño de algunos meses para acá. Me ha impresionado mucho cómo se ha metido de lleno la ciencia y cómo se ha profundizado. Y pues bueno, digo, tú eres cofundadora de una empresa que se llama Eat Sleep y pues bienvenida a Creativo. En realidad yo estudié comunicación, yo estudié en el TEC de Monterrey, amo mi carrera, comunicación, marketing, es lo que yo hago en 8Sleep y nunca pensé que iba a tener una empresa ni nada de eso. O sea, yo creo que cuando estudias ese tipo de carrera como más igual y creativa, no piensas que vas a tener una empresa. Y 8Sleep se dio porque años después ya me gradué, me fui a vivir a Estados Unidos y Mateo, que es mi cofundador y mi esposo también, empezó con la idea de resolver sus problemas del sueño. Y de ahí es de donde nace la oportunidad de crear algo. O sea, y fue algo que fue muy natural porque Mateo tenía un amigo, Max, que es nuestro otro socio, que es nuestro CTO, que es el que le entra toda la parte de la tecnología, ¿Ok? y lo convenció de crear algo como un prototipo que pudiera resolver esta pregunta que él tenía de por qué estoy durmiendo como estoy durmiendo y cuál es el patrón, cuáles son los días cuando duermo mejor que otros, o sea, agregar los datos primero para empezar. Y esto era como en el 2013. No había los Sí. wearables que tenemos ahora, o sea, la tecnología era otra completamente. Y Max, siendo como un hacker, él construyó un prototipo en su garage en San Francisco, o sea, así de esas historias de Silicon Valley. Y de ahí se generó la oportunidad porque alguien les dijo, ay, ustedes están haciendo esto que parece interesante, les voy a dar una inversión, o sea, un cheque de $25,000, que en Silicon Valley es como un Friends and Family. Ujú. Y si van a seguir y lo van a crear ya como una startup, pues cash the check, y si no, no. Y en ese momento no había nada desarrollado en una cuestión tecnológica al sueño. O sea, porque el sueño como que siempre ha sido esta parte muy interesante del humano, ¿no? Sí. Como que son 8 horas, digo, Sí, que idealmente, no sabes qué pasa, que ¿no? no sabes Sí. qué pasa y como que no ha habido, o cuando menos yo hasta hace poco no me había metido tanto en el tema ya científico detrás y en el tema cuantitativo más que nada, ¿no? El Sí. tener como estas métricas que determinen qué tan bien descansaste y qué tan mal o qué tan bien te sientes, porque era como algo muy ambiguo de, pues me siento descansado, ¿no? Exacto. Y mucha gente, por ejemplo, ahora dice, ay, es que cuando les decimos que el alcohol no es bueno para el sueño. Ah, pero yo me duermo súper bien cuando me tomo una cerveza. Una cosa no es lo mismo que la otra. O sea, para realmente ver que tu cuerpo haya descansado, tienes que observar las tendencias en tus métricas como vitales, o sea, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, este HRV famoso ahora que puedes ver cómo se recuperó tu cuerpo, es otra cosa separado de cómo te sientes. Y sí, a veces te puedes sentir y la percepción puede ser positiva, pero no sabes si continúas durmiendo de esa manera, cuáles son los efectos a largo plazo de tu cuerpo. Sí, es bien interesante ver reflejado como físicamente los efectos, por ejemplo, el alcohol que tú dices, que sí, en mi caso lo he visto manifestarse como que mi cuerpo creo que es un poco más cálido cuando duermo, Sí, también mi ritmo cardíaco no llega hasta abajo, a los exacto. Sí, 40, se queda porque en los estás 50. metabolizando todo Sí. ese alcohol. Es terrible. ¿Por qué crees que nunca se había profundizado hasta hace relativamente poco tanto en el sueño? O sea, nos enfocábamos más en el ejercicio, en el rendimiento. ¿De dónde, o sea, por qué crees que el sueño no era tan relevante antes? Porque es muy complicado estudiar el sueño. Y sí creo que cuando nosotros empezamos en el 2014, no había nada, como te decía. O sea, estaba Fitbit, que te contaba los pasos. Y estaba una empresa que se llamaba Jawbone, que ya no existe, que era otro como estos wearables que te ponías en la muñeca y te medía ciertas cosas. Y ellos empezaban a hacer este seguimiento del sueño de una manera muy básica. Entonces ahí sí se empezó como un poco el movimiento a entender lo más básico que era cuánto duermes. Era lo único. ¿Cuántas son las horas de sueño? Y no existía nada más porque, como te digo, estudiar el sueño es muy complicado. Porque si tú ya pones a una persona en un ambiente como de estas clínicas del sueño, lo estás sacando de su ambiente normal. Entonces esas Sí. mediciones que estás capturando pues ya tienen una influencia, ¿no? De están en un cuarto que no es suyo, no es su colchón, no es su sábana, el aire acondicionado igual está muy frío y les ponen todas estas cosas en la cabeza para medir las ondas cerebrales y demás y dices pues lo que estás midiendo en ese estudio no va a reflejar realmente la realidad de la persona. Y por otro lado, si haces el estudio científico en las casas, no había la tecnología para poder medirlos de manera precisa estando en casa. Entonces, muchos de los estudios científicos que se han publicado eran todos basados como en este journaling. O sea, te decían, ok, tú vas a ser parte de este estudio, en tu casa tú vas a tener que anotar en una Sí, libreta cualitativo 100%. cualitativo, cuándo te fuiste a dormir, qué comiste, cómo te sentías.
Y la otra parte también es que no era representativo de toda la población. O sea, muchos de estos estudios se hacen en países donde hay mucha inversión en los estudios académicos y demás, pero el ser humano es súper variado. O sea, por ejemplo, las mujeres no se estudian mucho en general en la ciencia porque agregamos mucha variabilidad a un estudio clínico por nuestro ciclo hormonal. O sea, si tú reclutas a 50 mujeres para un estudio, pues cada una está en su momento diferente del ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que no, todo lo que entendemos hasta ahora del sueño, nosotros decimos como Eat Sleep, que está probablemente apenas al 30% de lo que podemos entender. Ahora ya los datos, la inteligencia artificial, todos los wearables, productos como el nuestro, pues imagínate lo que vamos a descubrir. Sí, esa parte también emocionante pues sigue siendo como, como dices, pues 30%, hay mucho misterio. Digo, también, creo que el tema de la inteligencia artificial y el entender cómo funciona nuestro cuerpo, ya en este momento estamos en un punto en donde ya estamos viendo cosas increíbles. Desde los wearables y la tecnología que estudia el sueño, hasta por ejemplo que está haciendo Musk con Neuralink, que ya Sí. puede mapear en dónde están las extremidades de un cerdo. O sea, ya estamos en ese punto en donde podemos empezar a estudiar el cuerpo humano a ese nivel, ¿no? Sí, y a tener influencias interesantes. Por ejemplo, nosotros en Sleep estamos aplicando mucha inteligencia artificial y discutimos mucho cuáles van a ser las posibilidades con los implantes, como lo que dices de Neuralink, de potencialmente ayudarte a conciliar el sueño en un segundo porque traes ese implante en el cerebro, Sí. ¿no? O sea, como si fuera, si has tenido una anestesia, ¿no? Una anestesia general que de repente, o sea, you pass out y ni cuenta te das qué pasó y luego te despiertas y estás como que, ay, el cerebro realmente se apagó. Sí, sí, sí. Y imagínate que igual en 10 o 20 años así va a suceder y vas a tener un switch y vas a decir, ok, me quiero dormir y te duermes. ¿No? Mucha Sí. gente batalla con eso. Sí, también el tema ya de los sueños, de lo que son, de si se pueden mapear, si se Y pueden si puedes guardar. poner un Para sueño, allá va, ¿no? O sea, exacto. para allá debería ir Se la podría hacer investigación. terapia. Sí. Ahora están mucho eso investigando si pudieras meterle, como si, imagínate que le metieras un floppy disk así de que este es el sueño para que esta persona que tiene depresión pueda como mejorar el estado en el que está su cerebro a través de sueños que le metes por estos implantes. O sea, Sí, sí, sí. ya parece como si fuera futurístico, pero sí va a suceder en algún momento. También es importante porque siempre que he tocado como el tema del sueño, noto una especie de resistencia en algunas personas en entender como el sueño así en su estado óptimo como un lujo, ¿no? Porque también Sí. vivimos en un mundo en donde pues mucha gente tiene 2 trabajos, 2 turnos y hay como una exigencia laboral muy fuerte. Creo que justamente esta información y entender qué tanto o qué tan bien o qué tan mal en muchos casos está el sueño se vuelve también una señal de alarma para justificar que quizá deberían cambiar las condiciones, ¿no? Para que las personas puedan descansar de la manera correcta porque su cuerpo lo exige de esa Sí. manera, ¿no? Estaba viendo ese movimiento ahora con los médicos, ¿no? Que empezaron a cambiar con las generaciones esos turnos de los residentes y los internos, que antes los hacían hacer estos como jornadas de 36 horas sin parar, y ahora ya dicen, ok, van a hacer una de 24 y les vamos a dar un descanso de 1 o 2 días. Y es lo necesario, o sea, incluso cómo puedes tener a alguien que sea un médico que tenga una jornada de 24 horas, porque Claro. está demostrado que eso no es bueno, o sea, el cerebro no va a tener la misma capacidad de reacción ni de tomar decisiones. Sí hay un gran movimiento, la otra es, por ejemplo, con los adolescentes en la escuela, que está comprobado que sobre todo en esa edad de la preparatoria es mejor que empezar a la escuela un poco más tarde. Entonces ya hay distritos escolares en Estados Unidos donde empiezan a experimentar y a intentar qué sucede si recorremos la hora de inicio y ver cuál es la mejora en el rendimiento de los estudiantes si empiezan las clases un poco más tarde y pues terminan más tarde. Sí, sí, empezar a optimizar también la vida para considerar el sueño que había estado Exacto. completamente fuera del radar. En una cuestión de marketing, que es lo que te estudiaste y lo que te gusta, también qué reto tan interesante, ¿no? Enfrentarte al tema del sueño desde una perspectiva de marketing, porque finalmente, pues, es la interpretación de cómo contar la historia, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo fue para ti ese reto de tienes este mundo desconocido y apenas está la tecnología entrando? ¿Cómo fue para ti ese reto? Fueron varias partes que fueron muy retadoras. Lo primero es que en general la manera en la que se hablaba del sueño cuando nosotros comenzamos de Eat Sleep era todo en el contexto como de enfermedad. La deprivación del sueño, la falta del sueño, el insomnio, la apnea del sueño, todo, o sea, si tú veas los medios era todo negativo. Y en ese tiempo, en el 2014, 2015, pues todo esto de biohacking y wellness no existía y en las redes nadie hablaba de esto, entonces era otro momento completamente.
Y nosotros como fundadores de esta startup sí teníamos una visión muy clara de que el sueño es como un medio hacia un fin. Y que todas las demás marcas que estaban en el ambiente del sueño eran como colchones y almohadas, y en Estados Unidos hay mucho como fármacos, y empezaban estos wearables, pero nadie estaba enfocado en mejorar el sueño. Entonces empezamos primero a ver, ok, mapear el escenario y el landscape de negocio. Después ver qué es lo que están consumiendo y leyendo las personas normales acerca del sueño. Y qué es lo que nosotros pensamos, y después como crear una historia que nos permita, número uno, diferenciarnos del resto porque no somos iguales. O sea, nosotros entramos con una propuesta completamente diferente de producto y de solución. Nuestro enfoque, y continuamos probablemente a ser los únicos que decimos, nuestro éxito depende de ayudarte a dormir mejor. Y si no te ayuda, o sea, regrésalo, porque nosotros queremos ayudarte. Entonces, hay que diferenciar la marca para que ese mensaje sea súper claro. Con cosas, por ejemplo, como desde cómo nos vemos, o sea, si vas a nuestro sitio y ves desde que usamos el color negro y blanco y es como el performance y el rendimiento, y en cambio todas las otras marcas en el espacio era como, ay, quédate en tu cama y colores azules y así, que está súper bien, o sea, respetable cada quien, pero nosotros sí dijimos, hay que diferenciarnos para que la gente vea que no somos lo mismo, que estamos con una oferta diferente. Por otra parte, nadie hablaba del sueño, o sea, en las redes y todo eso en el 2015, nadie estaba compartiendo sobre su sueño, porque todo este movimiento de los wearables y del data personal no existía todavía. Entonces el sueño era percibido como algo muy privado. Es algo que sucede en tu recámara, que es el área más privada de tu casa. No es como que invitas a tus amigos a ver tu recámara cuando ya eres un adulto. Y eso sí estaba con la resistencia de nuevo de, bueno, ¿cómo le hacemos para que la gente hable del sueño? Para que cuando van a cenar con tus amigos sea un topic de conversación, que ahora lo es. O sea, ahora es impresionante. Todo el mundo habla de que cómo durmió y qué compró y No, qué ya que empiezas a probó. monitorar tu sueño, ya Si se te vuelve... obsesionas, exacto. Que eso digo, me imagino que para allá ibas, pero estaba viendo una conferencia tuya que hice hace como 4 o 5 años e introduce el concepto de sleep fitness, ¿no? Sí. ¿Acaba siendo como esa la manera de solucionarlo? Un poco. Eso fue porque, como te decía, que todos hablaban de la enfermedad en contexto del sueño, nos faltaba el vocabulario. Y, o sea, honestamente, los primeros 4 años de Eat Sleep no éramos una empresa de sleep fitness. En los primeros 4 años de Eat Sleep éramos una startup que estaba batallando con todo y que no encontraba product market fit y que fue todo un roller coaster. Llega el 2019, lanzamos el pod, que es el producto que ahora por el que todos nos conocen. Perdón, Reposicionamos. antes del pod, ¿con qué producto empezaron? Nosotros comenzamos en el 2015, lanzamos en crowdfunding un producto que era un cubrecolchón que tenía sensores. Okay. Y obviamente como la precisión con la que medía el sueño era muy diferente a lo que tenemos ahora, porque eran las primeras unidades que la gente utilizaba y pues hay que coleccionar datos y hay que crear algoritmos y demás. Pero esa era como la promesa. La promesa es tú vas a poner esto en tu cama y va a coleccionar datos y puedes conectarla a través de Wi-Fi con otros dispositivos en tu casa y hacer como cuando te despiertes, pues tu cafetera puede empezar y cosas así, ¿no? Era el movimiento de Smart Home en ese momento. Y la campaña de crowdfunding fue súper exitosa en ese momento. Hicimos más de $1 millón en ventas, 8,000 preórdenes y todo. Y después es como, ok, ¿y ahora? Y tuvimos que ver cómo íbamos a construir esas unidades. O sea, literal, no sabíamos. Nosotros como founders nunca habíamos hecho una empresa de hardware. O sea, la verdad, fuimos muy ilusos en decir, sí, vamos a hacer esto. O sea, ¿con qué? Tenían el demo que estaba haciendo Max, me dice, se llamaba, Max estaba trabajando en el demo. Ese demo hicieron un video y le contaron una historia y eso fue lo que publicaron. Exacto. Y en ese momento, fue super marketing, ¿cuántos existían? O sea, sí hicimos como toda la campaña de que un video padre, o sea, todo nuestro dinero así de que vamos a hacer algo bien. Y hablamos con muchísima gente, estábamos basados en San Francisco en ese momento y de que platícanos tu sueño, ¿qué te parece esto? Y porque era tan retador incluso cómo llamábamos al producto, ¿qué es? Sí. Entonces, este concepto de Smart Mattress Cover, un cubre colchón inteligente, esa era la categoría del producto, no existía otro referente. Y esa denominación, tú trabajaste, o sea, tú fuiste la que trabajó en esa parte de marketera, el video, porque también gran parte, creo yo, que del éxito de la empresa, si bien obviamente está en la parte tecnológica, también está en la manera en la que han sabido contar la historia, y eso es en donde tú estás involucrado, ¿no? Exacto. A mí como aficionado de externo del marketing se me hace interesante o sea, en ese momento, pues era voltear a ver a qué estaba funcionando en otras áreas. O sea, porque, por ejemplo, también este movimiento del tema de salud que va muy orientado también a superatletas, a empresas de alto rendimiento, como los cold plunges, por ejemplo, todo eso ¿entendiste que iba a formar parte de ese ecosistema? Sí, pero eso no existía en el 2015. En ese momento tampoco. O sea,
Es que lo que estás diciendo del marketing es súper interesante porque ya desde hace 10 años que nosotros comenzamos, yo veía en Silicon Valley esta falta de respeto y admiración hacia el marketing. ¿Por qué? Porque es un ecosistema donde la tecnología va primero. Pero lo que yo notaba es que todas estas empresas, sobre todo las que venden productos al consumidor y que quieren crear una marca para el consumidor, es como que ninguna tenía como que un- una personalidad única. Todos se copiaban, todos hacían lo mismo, todos se querían ver como Apple, ¿no? Porque Mm, Apple era la más sí, sí. exitosa en cuanto al mundo de tecnología para consumidores. Y no se respetaba el marketing en realidad. O sea, nadie, si tú eras el mercadólogo ahí o el de marca, era así como que, ay, pues, o sea, tú tenías menos equity y a ti te pagaban menos que a todos los demás. Ahorita hay un super flip, porque lo que está pasando es que se está bajando la barrera para poder crear productos a través de la inteligencia Sí. artificial y ahora hay una súper alta demanda de mentes brillantes en el marketing y en el posicionamiento de marca que puedan ayudar a estos productos de inteligencia artificial a que se diferencien en el mercado. Sí, sí, eso está bien interesante porque la importancia del marketing entra en mercados que ya se vuelven muy competidos, ¿no? Porque se vuelve el Exacto. diferenciador. Tú habiendo estudiado marketing, ¿ves cómo esa relevancia ha regresado? Porque, a ver, en los 70s, en los 60s, el marketing Era era todo, todo. O sea, claro. está la serie Mad Men, pero te vas Sí, en vida real a George Lois y Ogilvy y todos esos. Hoy en día también, es que lo es todo. en la manera de la tecnología, Sí, la forma en la que cuentas la historia se vuelve 100%. O sea, muy es que importante. nunca se fue. Yo creo que siempre estuvo ahí. Solo que la hacían de cierta manera y en ciertas industrias no la hacían tan bien. O sea, yo notaba mucho, por ejemplo, a mí me inspiraba y siempre me ha inspirado como de otras industrias como en la moda o en el arte, la capacidad de contar las historias, de cómo crean una marca que tiene un desirability alto, cómo creas una marca de lujo. Pero en el tech, o sea, si yo hablaba de eso, era como que, ¿qué estás diciendo? O sea, esto es un gadget, nada que ver, es tecnología y hablan siempre como del tech, tech, tech. Pero creo que eso es gran parte del éxito de Eat Sleep, que nosotros siempre hemos pensado un poco diferente. No encuentras muchas startups que tienen algún fundador o fundadora que tiene un background de marketing. Sí. Entonces no hay gente como que en la mesa que esté influenciando esas decisiones desde esa perspectiva. Por eso se me hacía interesante, la neta, tu perfil, porque generalmente cuando te topas a alguien de marketing en una empresa de tecnología, acaban entrando mucho después. Claro. En tu caso, tú fuiste fundadora. Sí, Y sí. gran parte del éxito inicial acaba siendo ese, digo, me imagino que gran parte del éxito acaba siendo el éxito ahí, el video de crowdfunding, ¿no? Que se Sí. vuelve la manera en contar la historia. Sí, y me tardé en encontrar realmente el playbook, ¿eh? Porque obviamente cuando empezamos Eight Sleep yo tenía como 24 años, no sabía lo que estaba haciendo. O sea, sí había estudiado merca, pero pues nunca había hecho Sí, lo que sí, sí. hago ahora. Entonces mi carrera ha sido Eight Sleep, pero tienes alguna tendencia a entender esos conceptos y la empatía del consumidor y contar historias y pues cómo haces un video y demás. Los primeros 4 años fueron muy difíciles, no encontrábamos product market fit, que significa que no encuentras realmente un mercado que te esté jalando la demanda, sino que tienes tú que empujar y forzar, Sí, y sí, eso sí. es muy pesado, pero iteramos muchísimo, iteramos qué productos estamos ofreciendo, a qué precios, y ahí es donde empecé a entender conceptos que pues en la escuela nunca me enseñaron, como todo. O sea, era el nicho, ¿no? O sea, cuál es realmente tu segmento de mercado, cómo lo vas a comunicar a ese segmento. En nuestro caso, todos duermen en el mundo, entonces al Sí. principio era como que pues véndela a cualquiera y al que me compre, y te das cuenta que eso no genera un flywheel donde va a crecer por sí solo. O sea, aprendí por cabezazos y puros errores. Esa construcción del nicho, ¿de a quién le estás hablando? ¿Cómo la hicieron? Bueno, lo que pasa es que ya después de ese crowdfunding pasamos por todo este como rito de Silicon Valley. Entramos a Y Combinator, que es la aceleradora de negocios más importante, de startups más importante del mundo. Después de que nos habían rechazado 2 veces, entramos por fin y de ahí pues ya podemos levantar la primera ronda de capital institucional, y se mudan mis co-founders a China, hacen la producción de sus primeros productos de crowdfunding, etcétera, etcétera. Y Se van a pasan, China a hacer los se van a productos. China, Ok. sí. O sea, no sabíamos cómo nosotros hacer nada en cuanto a fabricar producto, entonces se tuvieron que mudar para estar on the ground, ir a encontrar las fábricas con las que podamos trabajar, contratar un team de personas locales con las que incluso están todavía con nosotros y figure it out. ¿Cuánto se tardaron en hacer ese primer bache del crowdfunding? O sea, ¿cómo? Como meses, creo que fue meses, pero ya, o sea, te puedo decir que ellos se mudaron a China, que era como septiembre del 2015, y ya para, sí, como un año, porque en realidad ya para como octubre del 2016 es cuando terminamos de mandar todas las 8,000 unidades que vendimos en crowdfunding.
Y ahí tú qué te quedas, o sea, te quedas en Estados Ajá, yo Unidos. me quedé sola de que pues tú tienes que seguir vendiendo porque hay que seguir haciendo dinero de alguna manera. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo es hacer eso ¿es en Silicon Valley eso? O sea, ¿dónde Bueno, estabas después nos principalmente? cansamos de Silicon Valley porque es un ambiente muy particular vivir en San Francisco y nos mudamos. Convencimos a nuestro co-founder Max, que él estaba antes basado en San Francisco, Ok, de que no, vámonos a New York. ok, a Nueva Y York. lo convencimos y nos mudamos. Entonces la empresa está, o sea, nuestros headquarters están en Nueva York y todavía tenemos oficinas ya ahora en varios lugares, pero New York es como el home base. Entonces ya yo me regresé a Nueva York y desde ahí a empezar a... Tenía una persona más en el team y entre los dos de que todo, o sea, el sitio web y las campañas de email y los ads en Facebook y lo que tuvieras que hacer y medios, relaciones públicas y a ver quién te cubre y a ver qué artículo sale donde sea, lo que sea necesario para que la gente venga a tu sitio y que puedas vender. También Nueva York, la ciudad como inspiración creativa está chingón, ¿no? O sea, hay muchos creadores, hay un boom de videos, o sea, una ciudad, o era una ciudad y sigue siendo una ciudad muy Sí. interesante Eso me para esa gusta, parte como exacto, creativo. exacto. Y eso fue un poco como lo que nos autoconvencimos, es de que, bueno, nosotros sí somos una empresa de tecnología y está padre estar en Silicon Valley, pero en realidad nos gustaría crear una marca. Y aquí en San Francisco no encuentras ese talento que entienda lo que significa crear una marca que sea amada por sus consumidores y que pueda ser icónica en los años. ¿Cómo entran entonces a Y Combinator? ¿Habían intentado antes de hacer el Sí. crowdfunding y les habían dicho que no? Exacto, habíamos intentado antes 2 veces, o sea, en Y Combinator, para los que no saben, haces como esta aplicación y son muchas preguntas y haces un video y como que dices un poco sobre tu startup y quiénes son los fundadores sobre todo, o sea, ellos ven mucho como quiénes son estas personas, cómo se conocen y por qué están trabajando en esto. Y ya 2 veces hemos aplicado, no habíamos llegado ni siquiera a la etapa de entrevistas, que ya es como que la etapa final, y dijimos, bueno, ya nos dimos por vencidos, lanzamos el crowdfunding, le fue muy bien. Entonces ellos nos escriben. En ese momento, en el 2015, Y Combinator estaba reclutando muchas startups de hardware, que es como Ok. de los productos físicos, y eso es lo Ujú. que hacemos nosotros. Y nos escribieron porque vieron, ahora sí, que ya teníamos un poco de validación, y dijeron, por favor, apliquen otra vez. Y nosotros como que no, ¿cómo crees? O sea, ya sabes, los founders así de que ya, o sea, te la haces como de muy... ¿Qué tan latoso es hacer una aplicación? ¿Sí está O sea, es que te pesado? toma horas, ¿no? Ya. Pero más que nada era como que ya lo hicimos 2 veces, ya hicimos la campaña, mira qué bien nos está yendo, ¿por qué me voy a tomar este tiempo? Bien tontos nosotros, porque en realidad Y Combinator nos cambió todo. Y dijimos, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad, pero era como un sábado, un domingo. Y vamos a utilizar solo 1 hora de nuestro tiempo hoy y vamos a hacer la aplicación y vamos a hacer el video. Y ya, que sea lo que sea. La aplicación es un video, La aplicación es dos, unas preguntas ¿ok? y el video. Y cada vez hicieron un video Claro, diferente, claro. ¿ok? Y le digo, preguntando un poco desde la ignorancia, pero el premio de Y Combinator, ¿qué es? O sea, puntualmente, Sí. si te aprueban, ¿qué ganas? Vaya. En realidad el premio más grande es que entras a este network de startup founders impresionante. O sea, sí está la parte de que ser una startup de YC facilita un poco levantar capital. Porque muchos inversionistas se enfocan como que le quita un poco de riesgo si eres una startup de Y Combinator a que si no lo eres. Así es como lo ven. Un ¿Cierto o sello no? de Así es un calidad. sello. Sí. Y para todos, nosotros como founders que no nos graduamos en Estados Unidos, que no teníamos un network realmente en Silicon Valley, ese sello nos cambió muchísimo porque ya estábamos dentro del in-crowd. Y lo otro que para mí es lo más valioso es ese network. O sea, incluso ahora, 10 años después de que hicimos Y Combinator, ese network es invaluable. O sea, ahí tienes empresas como Coinbase, tienes Airbnb, tienes Dropbox, tienes Instacart, o sea, tienes Brex, tienes muchísimas y lo que tú le puedes escribir a cualquiera de esos founders. O sea, como founder a founder, Sí. le puedes escribir en cualquier momento y hay un círculo de confianza. Se comparte muchísima información, contactos, acceso y eso cuando estás construyendo un negocio es invaluable. Y no llega a crecer tanto Y Combinator que ya es demasiado grande. O sea, eso. Sí es muy grande, o sea, cada batch, que es como hacen estos programas, creo que ahora hacen 3 veces al año y Ok. admiten a entre 50 y 100 startups en cada uno de estos ciclos durante el año. Entonces sí crece el número de founders ahora al que tienes acceso. Lo que hacen muy bien es que
puedes, o sea, tienen una plataforma, ellos han creado esta plataforma privada que es como si fuera un Reddit. Okay. Entonces, solo los founders tienen acceso y tienes que seguir ciertas reglas de comportamiento. O sea, la información que se comparte ahí pues, es confidencial, solo tiene que tener acceso tú mismo, no lo puedes dar a nadie más, etcétera. Y eso te permite buscar en este directorio. Ya. O sea, así no se pierde quién es quién. Dijiste que ninguno de ustedes se graduó en Estados Unidos. Ajá. Los demás que estudiaron, ¿de Mis dónde socios son? son italianos, Ah, crecieron son en Italia, italianos. sí. Y estudiaron en Italia y Sí. Y Max, por ejemplo, nuestro CTO ni siquiera terminó la universidad, que en Italia era así como, olvídate, es un poco como en México, o sea, nadie se sale de la universidad. O sea, el vato era un tech Un genius, super sí, hacker, sí, sí. o sea, Max empezó con startups desde que tenía como 18 años y él vendió un par de startups, todo el mundo de que domain, él empezó desde que cuando estaba a comprar domains Sí, y sí, todas sí. estas cosas, o sea, sí. ¿Y antes de 8Sleep tuvieron algún proyecto o con 8Sleep empezaron? Bueno, nosotros empezamos a tratar de convencer a Max, que era como nuestro amigo ingeniero, Okay. de que hiciera cosas que eran las ideas que Mateo y yo teníamos. O sea, Mateo es mi esposo, tenemos juntos como 15 años y a él y a mí se nos ocurrían ideas, pero no éramos suficientemente técnicos para hacer nada, ¿no? Entonces hacíamos como un sitio web y ya. Entonces, primero, Mateo y Max conectaron, alguien los introdujo, una persona que después se convirtió en el primer inversionista en 8Sleep. Porque Mateo quería construir algo, estaba invirtiendo en una startup que hacía como split pay. O sea, se cuenta que los roommates podían compartir en lugar de que tú me mandas dinero y así es como, bueno, aquí está algo que tenemos que pagar el recibo de luz y podían hacer como que el split de pago por esta plataforma. Y Max había construido algo similar en el pasado y entonces era como que oriéntame y qué crees de esta startup, ¿no? Y de ahí se creó una amistad porque, o sea, Max, o sea, es como un hermano para nosotros. Y yo estaba tratando de convencer a Max en ese momento de hacer una startup de joyería que era como 3D printed. O sea, estaba en New York, estaba una empresa que se llamaba Shapeways, era una startup. Y tú podías poner a través de su página web un diseño y ellos te lo imprimían en estas impresoras 3D. Y acababan de lanzar la opción de imprimir como en metales. Okay. Entonces, yo quería hacer como joyería que tú puedes personalizar con diferentes como fonts y sabes que ahora que te pones el nombre y así. Sí, sí, sí. O sea, un sitio web en donde tú podrías diseñar tu propia joyería y lo imprimes y te llega a tu casa. Y al principio Max como que, ok, sí, intentamos, pero no le encantaba la idea de joyería. Y sobre todo que no había la parte de datos. O sea, Max es una persona como de datos y machine learning y pues ¿sabes? Al ingeniero le tienes que dar por lo que le va a motivar. Por donde le gusta, sí, sí. Entonces como que me ignoraba y sí, te ayuda un poquito y así. Y luego cuando llegó esta idea de 8Sleep ya se emocionó muchísimo. Sí, pues también es darle datos de su propio cuerpo, ¿no? Sí. O sea, acabas explicando incluso muchos fenómenos que pasan en tu cuerpo y que están en la oscuridad si no tienes los datos para poder explicarlo. ¿Por qué dices que Y Combinator les cambió la vida? O sea, ya me explicaste este elemento de network, pero ¿qué pasó después? Es que es ese sello que te platico como que te da validación en el mundo de esas startups, porque te juro que hasta antes de eso, o sea, pues tú le explicabas a alguien como tu pasado, o sea, tu background de que dónde estudiaste y la gente es de que, pues, que es el TEC de Monterrey, ¿no? Y es bien feo porque tú... No es famoso en el mundo Ajá, Monterrey, no entonces, es famoso, chinga. lo siento. Y fíjate que ahora empieza a cambiar porque ya hay mucha gente y muchos founders que vienen de México, que vienen de Latinoamérica. Entonces sí ha cambiado, pero hace 10 años para nada. No, o sea, a ver, Estados Unidos es muy Estados Unidos. Y si no era Stanford, era de que, pues, o sea, Estados ¿quién Unidos eres? muchos no saben ni quién la presenta en México. No, o sea, para nada, para nada. Sí, es muy American-centric y pues los tres ninguno, o sea, ninguno tenía ese como aprobación de ninguna otra institución. Y la otra parte que nos cambió es que Y Combinator, y para los que les interese irse a profundidad en cómo es Y Combinator, Paul Graham, que es uno de los fundadores de Y Combinator, tiene un blog buenísimo. O sea, tienes que ir a leer todos los blog posts de Paul Graham porque no son solamente sobre startups. ¿Cómo se llama ese blog? Si googleas Paul Graham probablemente tiene su nombre. Blog, a ver. Es paulgraham.com. Ahí está. Y, o sea, quiero que vean el blog. Práctico, sí. O sea, esto no está styleado. Sí, o sea, es blog de los 90, ¿no? O sea, sí es... Sí. O sea, son hipervínculos. Es cuando el internet era hipervínculos. Sí. Son buenísimos. O sea, él tiene, por ejemplo, el de Founder Mode, que es uno relativamente reciente, probablemente de este año o del año pasado, donde habla como qué significa este Founder Mode dentro de una startup, que es algo que tal vez la gente que ha trabajado en empresas más pequeñas puede
tener como testimonio que cuando tú trabajas con la persona que fundó una organización, hay una intensidad de otro nivel. Y entonces él te hace todo un blog post y tiene una habilidad increíble para escribir, donde te detalla, o sea, qué es ser founder mode. Entonces, cuando él publica algo y lo pone en X, todo Silicon Valley lo lee y entonces se discute todo en las redes. O sea, si a alguien le interesa el mundo del tech, métanse por favor a seguir cuentas en X de toda la gente en tech, los CEOs, los investors, lo que sea, porque empiezas a ver cómo piensa el ecosistema. Y entonces en Y Combinator, Paul Graham, lo que hicieron es que son 4 fundadores de Y Combinator. Imagínate que en el primer batch de Y Combinator estaba Sam Altman, el fundador de OpenAI, con su primer startup, que, o sea, no llegó a mucho. Estaba Garry Tan, que ahora es el presidente de Y Combinator. O sea, han pasado gentes impresionantes. Impresionantes. Y estas como estructuras, que lo que llaman en Silicon Valley, estos mental frameworks, se pasan como casi como si fuera un modo socrático. O sea, sí, me aventé hace poquito este libro de... Porque ahorita que mencionaste que cuando interactúas o cuando hablas con fundadores hay como una idea muy fuerte, ¿no? Detrás de hacer una empresa muy grande, ¿no? Y muchas veces esa idea batallas en heredarla, ¿no? uh-huh. Es bien difícil que contagies esa misma idea a otra persona, pues porque si estás tú desde el principio, como que tiene mucho más poder en ti, la puedes llevar a cabo. Y me aventé este libro de Ray Dalio. Sí. El de Principles, no sí, sé, sí. No, tiene 2, me aventé el primero que sacó. Y sí, sí se vuelve como una especie de constitución, ¿no? Sí. Y así y es que como puedes aplicar a todo. Y así es como se generan empresas sólidas. O sea, finalmente generas un sentido de identidad muy fuerte, ¿no? Que hace que personas puedan trabajar a una misma dirección. Exacto. Y eso es lo que me encanta como de lo que hace Paul, lo que hace YC, es que se van pasando estos conocimientos de cómo pensar, cómo crear, cómo... O sea, son cosas que son más filosóficas, ¿sí? Porque no te van a decir cosas muy técnicas, no te están resolviendo eso, sino que es como si fuera, yo digo que hasta mejor que un MBA, absolutamente, y te forma el cerebro. O sea, nosotros hasta ahora en 8Sleep aplicamos muchísimos de los conceptos. Por ejemplo, el hecho de que tienes que ir, la velocidad es lo más importante en una startup, porque si tú estás compitiendo para crear un mercado o vas a entrar a un mercado que ya tiene quizá una empresa muy grande que lo domina, tu única ventaja es que tú como startup te puedes mover más rápido que la empresa grande burocrática. Muy sencillo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a nuestros empleados, a nuestros ejecutivos? Es de que speed. O sea, tienes que mantener el pie en el acelerador porque si no va a llegar alguien más porque van a ver tu éxito y te van a copiar. Y si no sigues innovando, que es un poco lo que le está pasando a Apple ahora, pues alguien más va a llegar y va a hacer algo mejor. ¿Cómo mantienes esa velocidad? O sea, con equipos pequeños, ¿cómo le haces para seguir siendo así? Eso es otra cosa que móvil, aprendimos en YC, por ejemplo. O sea, nosotros cuando estábamos en YC, nuestro partner, porque te asignan como a estas personas que son tus mentores, que son parte de Y Combinator, era Michael Seibel, que es uno de los fundadores de Twitch. Okay. Entonces nosotros tenemos este framework que Michael es como que, ¿qué haría Michael Seibel? O sea, se cuenta que nos enfrentamos a algo y dice, ¿qué nos diría Michael Seibel? O sea, Michael es súper inteligente. Se gradúa como en una voz, ¿no? Sí, en tu sí. conciencia. Sí. Y es una gran persona y es un súper mentor y de esas personas que si tienes un problema hasta ahora, o sea, cualquier founder diría eso de Michael Seibel, de que le hablas y te va a ayudar. Y de hecho, él es el que metió a Airbnb ¿Cómo se llama, perdón, Michael qué? Michael Seibel. Okay. O sea, Michael es fantástico. Y se fue hace poquito de YC porque estuvo ahí muchos años. Y Michael, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que una de las últimas como cenas, hacen estas cenas cada martes y vas todos los founders que están en tu programa. Se tarda un poco en el está Michael. Y hacen estas cenas ahí donde ves, ¿no? Como donde están esas como conos para el audio y para el ruido naranjas. Esas son en los espacios de YC. O sea, el CEO de Y Combinator tiene... O sea, ¿qué rol tiene el CEO de Y Combinator puntualmente? O sea, esa parte social es importante. O sea, ¿cómo? Sí, bueno, es que Y Combinator es un fondo. Uh-huh. Entonces, es un fondo de inversión. Ellos levantan capital de otros inversionistas para tener este fondo que después selecciona startups en estos diferentes 3 programas durante el año y les da una cantidad de dinero a cambio de, creo que es el 6%, ahora, no sé, ahora probablemente les dan más de lo que les dan a nosotros, pero haz de cuenta que te dan $200,000 por el 6% de tu empresa y entonces es un fondo primero y el fondo tiene los partners, como cualquier fondo de inversión, y tiene los operating partners que no son dentro del fondo, sino que solamente ayudan a operar y que están con las startups como mentores y demás.
organizan el programa, que es que hay que reclutar a las mejores startups. Entonces, una de las cosas que hizo Michael mucho es irse a otros lugares del mundo y tratar de atraer a startups que no eran solamente las que estaban en Estados Unidos. Entonces hay que hacer todos esos programas. La selección, ellos ven todas esas aplicaciones de las miles de startups que aplican. O sea, Y Combinator tiene un acceptance rate más bajo que Harvard. O sea, es más difícil entrar ahí. Entonces, es todo un programa. Y Michael, una de las cosas que dijo en las últimas de estas cenas que hacían durante el programa, que estaba hablando de cómo contratar, porque ya cuando te vas como que a graduar del programa son 3 meses, pues te empiezan a decir, ok, ¿ahora qué? O sea, ahora viene lo más difícil, porque aquí estás, no vienes todas las semanas, te hacemos preguntas, te impulsamos para que tengas progreso cada semana y demás, pero una vez que ya estás tú solo... Esa es la etapa inicial. Esa es la etapa inicial. ¿Cuánto dura, perdón? 3 meses. 3 meses. Vas 2 veces por semana. Un día es esta cena del martes donde traen a speakers y luego otro día es como cuando te reúnes con tus partners y tus mentores y que te preguntan, a ver, ¿cómo vas? Y si tienes progreso o no. O sea, te empujan porque tienes que demostrar que hubo avance en tu startup porque el último momento del programa es el Demo Day. Que es y aparte finalmente le están metiendo dinero a claro, tienen un porcentaje. Tiene que ser un negocio. No vas ahí nada más porque eres inteligente y ven nomás a platicar. Entonces ya en esos últimos momentos ya te empiezan a decir qué sucede ahora y dice, uno de los problemas más grandes es que sales de Y Combinator y tienes este dinerito que te dimos y vas a levantar capital de los investors en Demo Day y luego quieres empezar a contratar. Y él dijo, no puedes contratar a nadie hasta que no estés sangrando porque ya no puedes hacer ese trabajo tú solo. Sí. Y hasta ahora en 8Sleep nosotros pensamos así. O sea, tú como founder, no te estoy diciendo que el equipo, sino que tú digas... Ya aprendí a hacer este trabajo yo, esta posición ya la entiendo, ya entre nosotros como socios ya la sufrimos, ahora sí estamos listos para ir a contratar a alguien y realmente entender pues que no se trata de tener el equipo más grande, sino el equipo más eficiente. Claro. Sí, se acaba volviendo como una manera de eficientizar el caso base para ya después escalar, ¿no? Porque puede ser una reacción como muy natural de, bueno, tengo más dinero, vamos a contratar personas para todos los puestos. Pero si vuelves eficiente el proceso desde un inicio, ya cuando el mismo te lo pide, contratas y generas algo mucho más escalable y más sólido a la hora de escalar, ¿no? Sí. Y eso te vuelve mucho más ágil en un futuro. 100%. Esa es agilidad. También, por ejemplo, el perfil que buscan contratar es un perfil multidisciplinario. ¿Cómo es el perfil, por ejemplo? Sí. Una vez que ya lo hacen en esas primeras contrataciones. De hecho, hay un buen blog post no sé si has visto esta startup que se llama Boom Aéreo. Boom está haciendo un avión supersónico. Blake, que es el founder y CEO, compartió hace unos días un blog post que te digo, o sea, en X, así sigan a todos los CEOs en X porque es súper padre que comparten cómo piensan. Y él estaba describiendo cuál es el perfil con el que contratan y que buscan contratar en su startup y cómo entendió él que ese era el perfil correcto. Y es muy similar a lo que nosotros pensamos en 8Sleep, que es básicamente contratas primero, lo más importante es que estés alineado a la misión. Segundo, la cultura. Y tercero, los skills. Ok. Y en ese orden de prioridad. ¿Por qué? Porque en una startup... Misión, cultura, skills. Exacto. O sea, en una startup vas a pasar por todo. O sea, es como... O sea, nosotros le decimos a la gente cuando los estamos entrevistando, estás listo para ir a la guerra. Uh-huh. Y estoy exagerando porque en realidad les quieres hacer entender que no es un trabajo normal. Y no es un trabajo normal porque de hecho en una startup a ti te dan equity, o sea, te dan acciones de la empresa. Sí. Y entonces estás trabajando no solamente por un salario, sino que el trabajo de todos es crecer el valor de la empresa porque esas acciones que tú estás ganando pues van a valer más y últimamente el que se beneficia eres tú. Y eso no sucede en los trabajos normales. Por eso en Silicon Valley se crea tanta riqueza, no solamente los founders, sino que se crea la riqueza de todas las personas que tienen acciones en esas empresas. Sí, se acaba volviendo también como una manera de hacer más fuerte el compromiso, ¿no? Porque precisamente trabajas en algo que sí eres parte, ¿no? No nada más te sientes parte si no eres parte. Dijiste misión, cultura. Y los skills o las habilidades más como prácticas y técnicas. ¿Cuál dirías cuál es la diferencia entre misión y cultura puntualmente? Sí, o sea, la misión, por ejemplo, nosotros en 8Sleep, la misión es nosotros estamos desarrollando tecnología para ayudar a la gente a dormir mejor. Hay gente que igual y no le interesa el ámbito de la salud o que no está de acuerdo en utilizar la inteligencia artificial aplicada en la recámara. Entonces,
pues si no te interesa eso, ¿no? Nosotros vemos muchos de los que tenemos en parte de nuestro equipo y que aplican a trabajar en 8 Sleep, que tienen una pasión por esa área. O sea, son, por ejemplo, gente que hace Ironmans, gente que ya estaba súper adentrada en el mundo de sus wearables, o que trabajó en ese tipo de empresas, o que les gustan los deportes, o que les gusta la tecnología en la salud, biotech, vienen del lado médico. O sea, sí hay un perfil. Sí. Y luego la cultura es diferente. La cultura es cómo tú trabajas como organización. 8 Sleep es intensa. O sea, cuando a mí me preguntan en las entrevistas, descríbeme cómo es la cultura de 8 Sleep, es intenso. Es intenso porque por diseño somos un equipo pequeño, apenas acabamos de pasar las 100 personas como full time, como empleados de 8 Sleep, que para el tamaño del negocio es muy pequeño. Hay estas métricas de cuántos son tus ventas por empleado. O sea, nosotros estamos rankeadas casi como empresa mejor que las de AI. Entonces hay una intensidad, pero eso también lo que va por el otro lado es que te da oportunidad. O sea, tú estás entrando a una organización donde hay oportunidad de hacer muchas cosas y nunca te vas a aburrir. O sea, yo tengo personas en mi equipo que entraron como interns en el 2020 y cuando se graduó la contraté y ahora es la que hace el lead de todo el marketing de marca, o sea, el brand marketing. Entonces, la campaña que lanzamos hoy con Taylor Fritz para el US Open, ella la hizo. O sea, y ella empezó con nosotros que se estaba apenas graduando de la universidad. O sea, hay oportunidad. Y si tienes hambre y tienes pasión por lo que haces, este es el lugar correcto. Vas a trabajar mucho, pero vas a tener la satisfacción y en tu resume vas a poder decir, yo hice todo esto en 8 Sleep. También es una industria que tiene mucho crecimiento porque el sueño, si bien hoy en día sí estoy de acuerdo que existe como un perfil en específico de quien le gusta optimizar, especialmente gente, deportistas de alto rendimiento, deportistas que simplemente quieren optimizar su sueño, es un mercado que va a estar creciendo y cada vez va a abarcar más, ¿no? Porque finalmente a todo mundo, si no le interesa, le debería interesar su sueño, o sea, porque tiene un resultado directo en cómo vives tu vida, similar a la comida, o sea, lo que comes. ¿Crees, por ejemplo, que este avance tecnológico que ya han experimentado en los últimos años también va a permitir hacer que ese mercado crezca, especialmente en el tema de accesibilidad? Sí, 100%. Como le pasó a las computadoras, ¿no? Las primeras Exacto. computadoras pues eran cuartos que nada más tenía la NASA y eventualmente se vuelve personal, ¿no? Exacto, sí. Y eso es lo que nosotros queremos crear, es que realmente que estemos no solamente en las recámaras de cientos de miles de personas, sino millones de personas. Y eso es algo, de hecho, cuando construyes un equipo que está tan orientado hacia una misión, ellos son los que te empujan. O sea, nosotros, nuestro equipo nos reta y dice, ¿cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a más personas? ¿Cuándo vamos a lanzar las funcionalidades que van hacia la parte de prevención de salud? O sea, es bien padre ver cómo todos estamos en ese mismo canal y queremos llegar al punto en el que estemos en todo el mundo y ayudando desde bebés hasta la última noche de tu vida y que puedas tener un mejor descanso todos los días. ¿Cuál fue el punto de quiebre ahora sí para la empresa? Ya se terminan esos 3 meses, ¿en dónde fue en donde cambió todo? Ay, ha habido muchos, porque ha habido momentos que nos cambiaron en positivo y ha habido momentos que han sido que casi sientes que, o sea, no vas a sobrevivir. Muchos, muchos, muchos. Creo que el siguiente punto importante fue cuando levantamos la ronda, que es la Series B. O sea, después de que estuvimos en YC, levantas esta ronda que es como de seed investing. Y después pasas por la Serie A, que casi los investors que entraron en la Serie A ya por piedad, para ayudarnos, porque no muriéramos. Y después llega la Series B, que ahí entra Khosla Ventures. Y Khosla Ventures es una firma de venture capital que fundada por Vinod Khosla, que fue uno de los fundadores de Sun Microsystems, una de las empresas más renombradas en los inicios de lo que era el Silicon Valley de antaño, y a él le interesa mucho el área de la salud. Y nosotros convencimos a Vinod a través de primero convencer a Keith Rabois. Keith Rabois en ese tiempo estaba en Khosla Ventures. Keith Rabois es parte de este PayPal Mafia, que son estas personas que trabajaron en el equipo inicial de PayPal con Peter Thiel y cuando estaban también que eran todos amigos de Elon Musk, etcétera. David Sachs, que ahora es el zar de Crypto AI de los Estados Unidos, etcétera. Y ellos pues se volvieron como súper multimillonarios porque invirtieron en las startups todas del uno del otro y demás. Entonces, sí, equipo legendario. Equipo legendario, increíble. Hay un muy buen libro que se llama Founders, que habla de toda esta historia, que Founders, lo recomiendo, sí. Y entonces convencemos a Keith porque Keith, que era un partner de esta firma, estaba obsesionado con el sueño. Entonces ya lo veníamos persiguiendo por tiempo, queríamos, pues o sea, no había nadie más creando cosas en el sueño, era como que ¿por qué no vas a invertir en nosotros? Pero la primera vez que intentamos
reunirnos con Keith cuando estábamos todavía en Y Combinator. Fue así, él es una persona muy dura y fue como que no, estos ni saben lo que están haciendo, mira su pitch deck es terrible, ni me los presentes, ¿no? Y Mateo, que es nuestro CEO, o sea, él con la venganza de que te voy a probar, o sea, te voy a probar que sí sé lo que estoy haciendo, y lo convencimos en ese momento, y fue otro momento muy importante, no solamente por el capital que invirtieron, sino porque la primera junta de consejo después de esa inversión, Keith me dijo, si no reposicionas la marca, nadie más va a invertir en ustedes. Y yo así como que, ¿qué está hablando? O sea, yo nunca había escuchado en mi vida lo que era posicionar una marca. O sea, ¿Y a qué se refería? A lo que se refería es que en ese momento los inversionistas y el mercado nos estaba percibiendo como una empresa de colchones. Ya. Había un boom en ese tiempo que era como el 2017, finales 2017, 2018. Era un boom de estas empresas que, como existen también aquí en México, estaban como empaquetando estos colchones de foam y te llegaban a tu casa así todos comprimidos y demás, y les estaba yendo muy bien también en Estados Unidos. Entonces nos estaban asociando mucho a esas startups, aunque nosotros fuéramos algo muy diferente. ¿Y por qué es importante la percepción de los inversionistas? Porque como una empresa que es intensiva en cuanto al capital, pues la historia que les estás contando a ellos va a determinar si van a querer invertir o no, y la inversión puede determinar si tu startup sobrevive o no. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa muy básica. Y por otro lado, la historia que estás contando y la percepción del consumidor también. Entonces, cuando él me dijo eso, fue como un empuje muy importante y uno de esos como consejos o punto de presión que él puso que te cambia muchísimo la trayectoria, porque lo que tú ves hoy de 8Sleep como marca empieza desde ese momento. O sea, todos los 4 años antes no existía, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no estaba haciendo nada de lo que ves ahora, o sea, fue de ahí en adelante. Okay. Y tuve que adentrarme a entender a través de encontrar por este network quién me podía asesorar y guiar a lo que es posicionar una marca de manera exitosa. O sea, el video de crowdfunding, en el storytelling, ¿cómo se diferencia del actual? Sí, era totalmente basado en como el producto. Ya. Yeah. O sea, no era una cosa, no existía como el sleep fitness, el lifestyle, nada. Era solamente como, este es el producto, que es muy Silicon Valley, ¿no? O sea, este es el producto, estas son las funcionalidades y mostrarte personas así que van en la cama. O sea, muy básico muy en cuanto al lifestyle. Al tech, ¿o qué? Exacto. Sí. Entonces, desde ahí empiezan a reposicionar la marca. Sí. ¿Cuáles son esos primeros pasos? O sea, ¿empiezan a voltear a ver a atletas o cómo empieza ese reposicionamiento? Fue un proceso guiado por una persona experta en el área, que yo encontré por casualidad porque otra de las startups donde había invertido esta firma de Khosla Ventures, por pura casualidad, unas semanas antes de esta junta de consejo, me había mandado un email y me había dicho, oye, estamos buscando fundadores que nos presten 30 minutos de su tiempo porque estamos pasando por un proceso de reposicionamiento y queremos tener feedback de quién podría ser un potencial cliente en un futuro. Y como en todo en Silicon Valley te ayudas, porque a ti te ayudó alguien en algún momento, así que ok, va, y hago esta llamada, y entonces ahí queda. Y cuando me dice Keith esto, conecto las dos cosas y les escribo a estos founders y les digo, ¿quién les está ayudando en esto? Y entonces ellos me conectan con esta persona que se llama Andy Cunningham. Okay. Andy Cunningham es una experta del posicionamiento de marca y ella empezó su carrera en Regis McKenna, que era la PR firm, la firma de relaciones públicas de Apple. Okay. Y Andy trabajó al lado de Steve Jobs toda la vida de Steve Jobs. Toda la vida. O sea, Andy está en la película donde hace Ashton Kutcher, Steve Jobs. Y ella lanzó todos esos productos. O sea, y entonces y aprendió también. O sea, ella dice, yo aprendí de Steve Jobs. Él era un maestro. Tener acceso a un contacto así, ¿no? Increíble. Sí. O sea, es increíble, pero también cómo suceden las cosas. Sí, sí, sí. Y cómo, por así esas que dicen, ¿no? Las diosidencias de random, que cómo, o sea, y Andy nos cambió todo. O sea, yo aprendí muchísimo de Andy. Y tiene un libro, que no me acuerdo cómo se llama, desde hace más temprano que estaba tratando de... ¿Cómo se llama? Pero si buscas a Andy Cunningham, te debe salir. Tiene un libro donde básicamente si a alguien le interesa pasar por ese proceso por el cual nosotros... Get to Aha. Discover your position, sí, sí. Y ese es el playbook. Exacto. Ese es el Correct. playbook, básicamente. Nosotros la contratamos a ella, pero tú trata de hacer ese playbook también para tu empresa. Es muy, muy bueno y es muy sencillo. Ella, la visión que tiene sobre cómo posicionar una marca es que no es ir a hacer estudios de mercado y a preguntarle a la gente, sino que cuál es tu DNA. Okay. Y tu DNA viene desde los fundadores. Y es como decías antes, o sea, por eso muchas veces las empresas batallan cuando ya el fundador original se va. Sí. Porque no han codificado el DNA de la empresa y no puede continuar.
se pierde. Entonces ella es, ¿cuál es tu DNA y cuál es la razón por la que es casi como una terapia? ¿Por qué ustedes comenzaron esto? ¿Cuál es su visión? ¿A dónde van? Y de ahí después surge todo lo que es este concepto de Sleep Fitness como categoría, porque nosotros no encajábamos en ninguna categoría. Surge esta idea de llamar al producto el pod, de por qué trabajamos con atletas, es porque ese es nuestro DNA. O sea, Mateo, un atleta cuando estaba creciendo, le hizo muchísimos deportes, él competía en muchos deportes, eso es lo que a él le gusta, él siempre ha visto el sueño como un medio para otro fin. Entonces, integramos a la marca cosas que eran nuestras. Y eso lo que hace también es que, pues, tú te diviertes creando esta marca. No, y finalmente sí, o sea, la manera entonces de encontrar tu DNA acaba siendo como, pues, una forma también de establecer tus propios principios, ¿no? Exacto. Que te vuelven mejor contando la historia, pero también te vuelven a ti mejor en una forma de convencerte porque lo que estás haciendo es importante, no nada más para ti, sino para los Te demás, da ¿no? claridad. Sí. Y claridad, hay una entrevista, no me acuerdo quién estaba entrevistando a Mark Zuckerberg hace meses. Una entrevista muy larga que alguien hizo en un podcast. Y estaba muy buena porque le preguntaban, ¿en qué te enfocas tú ahora como Mark Zuckerberg en Meta? Y él dijo, el número 1 es la claridad. Yo sé que si mi equipo tiene claro quiénes somos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer, el resto ellos lo van a ejecutar. Y eso es totalmente cierto. Entonces, cuando tú te liberas de todas estas preguntas, por ejemplo, nosotros sabemos como 8 Sleep que pues si estamos enfocados en el performance y en los atletas y demás, pues igual y no vamos a hacer eventos de, no lo sé, cine en este momento. ¿Sabes? O sea, te ayuda a tomar decisiones rápidas porque sabes quién eres y quién no eres. ¿Y qué, o sea, qué preguntas detonan el conocimiento del DNA de una empresa? O sea, ¿qué tipo de preguntas se debería uno hacer? Bueno, ahí es donde viene en el playbook del libro, pero Mm. una cosa, por ejemplo, muy O básica es sea, el playbook entender. son preguntas que Sí, te haces tú hay, como... exacto, hay como varias partes de este proceso, de ese playbook, porque una primero es identificar si eres una empresa, una organización, porque eso te aplica también si eres como una ONG, si eres más orientada por la misión, si eres más orientada por el producto, por ejemplo, y hay como otras dos, creo, categorías así. Nosotros somos mission driven, pero estábamos entre si somos mission o si somos producto. Un ejemplo de una empresa que es producto, por ejemplo, es Dyson. Sí. ¿No? O sea, ellos lideran siempre con el producto, con la tecnología y demás. Y una empresa que es mission es Apple. Y son sutilezas muy pequeñas. Y luego entra la parte de la personalidad, ¿no? Y entonces ahí es donde piensas, bueno, si eres más como que el que habla como con chistes, o si eres el que es más serio como Rolex, o eres serio pero eres el coach al nivel de la persona, o eres el experto al nivel del médico. Entonces vas haciendo como este rompecabezas y entendiendo quién eres y luego diseñas pues quién es tu persona ideal y ahí es donde es diferente quién es la persona ideal con quién vas a ser el target cuando tú empiezas. O sea, nosotros la persona ideal puede ser como esta celebrity, le puedes poner hasta una imagen, pero cuando empezamos ya con ese nuevo posicionamiento de marca, tuvimos que elegir una audiencia para hacerle el target con la publicidad muy, muy específica. Porque tienes que empezar desde algún punto y crear como que la gente empiece a hablar de ti, generar ruido y eso va a hacer que tu marketing sea más eficiente, no te va a costar tanto adquirir a ese consumidor y entonces pues vas a poder adquirir a más consumidores. Qué interesante eso del DNA de la empresa, porque también creo que es algo que aplica de forma personal, ¿no? O sea, si tú Sí, te conoces a ti mismo, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y volteas a ver al mundo o al mercado y ves en dónde alguna fortaleza puede tener como cabida, te vuelves un poco más, o te vuelves mucho más seguro a la hora de actuar en el mundo, ¿no? Como empresa también creo que es importante hacerte esas preguntas y esa diferencia, por ejemplo, entre producto y misión también quizá tenga que ver un poco con el contexto de la industria a la que quieres entrar, ¿no? En sí, caso de una industria que no está explorada, pues tu misión puede ser precisamente que se explore eso que tú quieres vender, ¿no? sí. Y si es una industria que ya está demasiado explorada, como por ejemplo Rolex, pues no, Rolex no va a ser su misión darle la hora al mundo, ¿no? Pues la Exacto. puedes conseguir en cualquier lado. Pero sí, o sea, no, o sea, sí me hace mucho sentido cómo eso puede ser un cambio de paradigma a la hora de acercarte a cómo comunicar, ¿no? Sí, y la verdad que tener muy claro eso es que, no, o sea, cuando yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y estudias comunicación corporativa y de que es la misión, la visión, y piensas que todo es nada más superficial. Sí. Y luego lo veo aplicado y soy una gran fan de codificarlo y no tener que pasar por procesos complicados para hacerlo, sino lo tienes que escribir, tienes que hacerte estas preguntas y después esa información tiene que pasar hacia el resto del equipo. Y tiene que estar claro para todos los que están trabajando en eso y estar todos alineados. ¿Y ustedes cómo lo hacen? O sea, ¿tienen un libro? Cómo es eso,
Sí, ahora ya tenemos como varios documentos importantes. Uno es que cuando hacemos este onboarding o tu primer semana que empiezas en 8Sleep, hay documentos que tienes que leer. Está, por ejemplo, hemos escrito, y es una de las cosas que el equipo de Andy hizo, que es escribir la historia de cómo se fundó 8Sleep. Sí. Porque estas historias, es lo que decías de estas empresas, ¿no? Donde está el fundador original y luego ya no está y se desaparece. Y la historia es muy importante porque a final de cuentas los equipos están hechos de seres humanos y las historias es cómo nos influenciamos y cómo nos acordamos de cosas. Entonces, o sea, nuestros team members saben que está, o sea, que era Max y que era Mateo ¿sabes? Y te lo pueden repetir porque lo leen y está ahí accesible, lo pueden leer en cualquier momento. Entonces está esa historia de la incepción, cómo empezó. Está la parte de cómo operamos. Mateo escribió hace unos años Operating Principles, que es cómo operamos en 8Sleep, cómo medimos el performance, cómo colaboramos, todo. Por ejemplo, el hecho de que en 8Sleep cuando tenemos una reunión hay que haber una agenda, tienes que tener una agenda escrita que se tiene que mandar. Si tú tienes la reunión hoy, me la mandaste ayer antes de que se terminara el día, porque así todos los que van a ir a esa reunión tienen tiempo en la mañana de revisar sus agendas y leer, informarse, y las reuniones son nada más para discutir comentarios o puntos que están abiertos. Nunca te juntas en 8Sleep a ver un PowerPoint y que alguien te esté presentando, jamás. Sí. Entonces, todos estos pequeños detalles que hace que la gente cuando se une a 8Sleep, igual y pasa su primer semana, porque aparte nosotros es de que tienes que estar listo ya después de una semana, o sea, aprender rápido, y entienden cómo operamos, y entonces empiezan ellos mismos a poner esa presión a los nuevos que igual y no, y enseñarles a los que no saben y demás, y ya se vuelve esa cultura que es lo que quieres, que es el self-policing. O sea, que ya tú como líder no tienes que estar siempre todos los días recordándoles como niños, sino que todos ya saben que así es como funciona 8Sleep. Sí, también de cierta manera el entender la historia pues contextualiza tu trabajo, ¿no? O sea, le da mucho más sentido a lo que estás haciendo, porque especialmente en empresas ya muy grandes como que uno puede perder el piso o el contexto de para qué está Que ni haciendo lo que sabes, está haciendo, y ajá. aquí le estás dando una explicación, ok, estoy haciendo esto porque, y cuentas toda esa Sí. historia, ¿no? Acabamos de estar, vamos mucho a China porque pues, tenemos producción allá, y acabamos de estar hace como un mes, Mateo y yo y nuestro Chief Product Officer, y nos llevaron a dar unos tours de estas empresas gigantescas en China como Tencent, que son los que crearon, ¿no? WeChat y miles de otras cosas. Y es fascinante porque tienen en estos, imagínate que ellos son como Google, ¿no? Y vas y tienen como museo adentro de sus headquarters, Sí. y tú como visitante vas y tienes una host, o sea, una mujer que te va a hacer toda la narración de la historia de Tencent, cómo empezaron, qué pasó, en qué momento, cómo se expandieron a otro tipo de negocio, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Podrías decir, ay, qué narcisistas, ¿no? Que están ahí alabándose su propia historia, pero en realidad informa a sus empleados, a toda la organización de por qué existe, cómo es que también llevaron todos estos retos a lo largo de los años que los permitió convertirse en este imperio que son, pero también si tienes igual y a un potencial cliente, pues eso les da idea de también qué sólida es esta empresa Claro. y por cuánto ha pasado. No, y finalmente, ¿qué no son historias? O sea, somos seres humanos, nos regimos bajo ficciones, ¿no? O sea, Exacto. todo se acaba siendo una historia que nos contamos a nosotros mismos para entender o inventarnos nuestro lugar Sí. en el mundo. Entonces, es aprovechar ese elemento de que, pues sí, o sea, finalmente los seres humanos hacen grandes cosas por las historias que se cuentan. Me imagino también que esa manera de documentar el DNA ya llevado a ese más alto nivel, pues eventualmente genera, como tú dices, museos, incluso tiendas de merch, y ya se genera como una apreciación social a trabajar ahí que enriquece todavía más el orgullo de pertenecer, no Sí, sé. exacto. O Lo ves sea, con Nintendo, por ejemplo, o sea, con estas empresas también en Estados Unidos, Microsoft, que vas y entras y es todo un mundo. sí, que cuando cumples, ¿no? De que llevan 5 años trabajando aquí, llevan 10 años y te dan como un reconocimiento, Sí, sí, entonces se sí. crea como ese deseo de obtenerlo, sí, es una cultura y es la misma cultura que crearías en un equipo de fútbol, a una organización no gubernamental, a una organización que está, o sea, haciendo negocio. Entonces tenían este equipo inicial, les ponen esa limitación de todavía no contraten, háganse lo más eficientes posible. ¿Cuánto tiempo pasó en esa primera contratación y qué tanto cambió el proceso interno ya de ese equipo y qué tanto mejoró? Nos mejoró muchísimo como después del 2020. Ahí sí es cuando empezamos ya a codificar cuál es el perfil correcto para 8Sleep, cómo podemos atraer a las personas correctas, porque hasta antes de la pandemia,
en Silicon Valley como que todo lo que había hecho Google y estas grandes startups que pues ya no eran realmente startups, habían creado muchos vicios Ok. en el ecosistema. O sea, ¿qué quiere decir? Que había mucho dinero, había muchos trabajos, los trabajos eran como que fáciles, entre comillas, o sea, no tienes que trabajar súper duro, entonces ibas a estos trabajos y tienes que si la niñera y que si el lonche y que, ¿sabes? O sea, tienes todas estas prestaciones y era muy difícil para las startups competir porque pues los grandes talentos podían decidir si se iban a ese trabajo donde les pagaban mucho y trabajaban poco o si se unían a tu Y era como startup, un all ¿no? inclusive, ¿no? Sí, 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 es Sí, una locura. claro. O y te hacen el dry Sí, sí, cleaning y, sí. o sea, te lavan tu ropa. Entonces, era muy complicado y ¿qué pasaba? Que terminabas por ofrecerles al talento una oportunidad de unirte a tu startup, pero sin, como con un ambiente más balanceado y como que todas las startups estaban tratando como que de ofrecer lo mismo, ¿no? Como que, ay, sí, aquí es chill y sabes cuando te pasaban como en el programa de HBO de Silicon Valley, Ujú. ¿no? Pero de que pues los jueguitos y el futbolito en la oficina y el beer pong y así Sí, como que sí, sí, sí. relax, ¿no? Y en realidad, pues cuando estás en la startup, estás lo que llaman en YC que es default dead. O sea, estás muerto hasta que no pruebes lo contrario. Porque hasta que no construyas un negocio que tiene product market fit y que está generando las verdaderas ganancias, no solamente las ventas, pues estás muerto. Y eso contribuyó a que después de la pandemia hubo un shock impresionante en el sistema, donde comenzó esto por el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, que publicó un blog donde él dijo basta. O sea, él dijo aquí ya, esto es una organización, es un negocio, aquí no somos una familia. Si quieres unirte a trabajar aquí, estas son las reglas, te vamos a compensar muy bien, te vamos a dar grandes oportunidades de trabajo, pero aquí no venimos a armar mítines políticos, ni hablar de cosas personales, ni demás. Aquí estamos porque vamos a crear pues, un negocio que es como cualquier trabajo. Y ahí cambió. Y ahí entonces muchas startups, incluyendo a nosotros, empezamos a cuestionarnos qué significa eso para nosotros, ¿no? Y cada startup es diferente, pero en nuestro caso es lo que te platicaba de estos operating principles y de decir, ok, vamos a ser más honestos, porque eso también era un error que nosotros cometíamos cuando estamos entrevistando a una persona para decirle, en lugar de tratar de aparentar que aquí es, un buen balance y que es un super lifestyle, decirle, no, aquí es intenso y así es como trabajamos. Y no te estoy diciendo que trabajamos 24 horas, o sea, yo no trabajo los fines de semana y yo duermo 8 o 9 horas todos los días, pero las horas que trabajo es muy intenso. Sí. Y con esa honestidad empiezas a atraer a las personas que se ven reflejadas con esos mismos valores. Y yo siempre digo que encontrar un trabajo es como encontrar una pareja. Y tanto tú como el que está contratando estás entrevistando, como también el candidato debe de entrevistar a su potencial manager, a su potencial empresa y entender si es un fit o no, y no nada más que te vayas a cualquier lugar. Sí, también creo que el exceso de comodidad genera una cultura de estancamiento, ¿no? Y en una industria que prioriza la velocidad, pues tienes Te mueres. y también más que nada porque las empresas de tecnología aprovechan una ventana en el mercado que es una ventana que se cierra, ¿no? Y no puedes creer que eso va a durar eternamente porque va a llegar alguien más y la va a acabar Y a llenando, veces ¿no? llegan estas, como esas que dices que va a llegar alguien más y la va a agarrar, que no es predecible. Sí, sí, O sí. sea, el fin de semana pasado estaba escuchando la entrevista al head de PM, que es como el jefe líder de producto de ChatGPT. Y entonces él explicaba que ChatGPT surgió de un hackathon que hicieron dentro de OpenAI porque tenían Ok. estos modelos y no sabían cómo convertirlo en un producto. Y en este hackathon salieron muchas ideas, salió esta idea de hacerlo como en un chat. Y en 10 días, desde que fue ese hackathon hasta que lo lanzaron, sucedió todo, en Qué 10 locura. días. O sea, encontrar cuál era el precio al que lo iban a sacar y ahí explica en esta entrevista que está muy buena cómo encuentran el precio, pero era todo, o sea, super scrappy, o sea, Sí. startup mode, de que, bueno, vamos a utilizar como este framework que sí se utiliza en la investigación cuantitativa, pero lo vamos a hacer rápido en Discord y vamos a ver si pues, y ahí es como entraron en los $20 por Sí. mes. Y luego el nombre, no, pues iba a llamar Chat with GPT 3.0 y luego fue de que, bueno, Chat GPT. Entonces, imagínate si tú tenías años, no sé si eres Google y estabas planeando Gemini y te tomas meses en lanzar Gemini y luego llega esta startup y en 10 días de random deciden sí, ¿por qué no? Y fue de que Sam Altman lo puso en Twitter y ya, así lo lanzaron. Qué locura. Y luego también en algo así de disruptivo, en donde hoy en día se empiezan a disputar como que los estándares de la tecnología, se vuelve todavía más importante. En el tema de AI, ¿cómo lo manejan ustedes? Digo, todavía no llegamos a esa parte de la historia, pero me gustaría saber cómo manejan el tema de AI. Sé que tienen autopilot, se llama, ¿no? Sí. La función que se vuelve como
O bueno, creo que la mejor pregunta sería, ¿en qué momento empiezan a optimizar el sueño y no nada más a medirlo? Sí. Que creo que el primer producto era solamente para medir, ¿no? Te daba indicadores. Exacto. ¿En qué momento dicen, bueno, vamos a empezar a meterle un poquito más de ayuda? Es que siempre fue la visión. O sea, Ok. cuando te platico de Keith Rabois y de Khosla Ventures, la manera en que los convencimos de invertir es que en un fin de semana Mateo y yo escribimos este memo. Se llaman estos memos, este documento de 1.5 páginas, donde él ponía en papel su visión. Esta visión que él tenía de a dónde nos podría llevar la tecnología dentro del sueño y de la recámara, pero para mejorar el sueño y para también convertir la cama en un dispositivo de prevención de salud. Y nunca lo había él articulado así como que en escrito, le estaba costando mucho trabajo comunicarlo. Y antes de la reunión que tenía con Keith Rabois para hacerle el pitch, le escribe a otro founder que había tenido inversión de él, le dice, ¿qué me recomiendas? Y él le dice, ni le muestres así una PowerPoint, hazle un memo. Entonces ahí estamos, un fin de semana, escribimos este memo que todavía se utiliza, es uno de esos documentos que damos a las personas que se unen al equipo. ¿Qué es un memo? Un literal como un ensayo. Un ensayo. Okay. Un ensayo de 1.5 páginas y se llama The Future of Sleep. Y el Future of Sleep es ese, como decir, el futuro del sueño, cómo lo estamos viendo. Y entonces ahí describimos esta idea de que realmente podemos convertir tanto las horas de sueño como el ambiente en el que duermes, la cama y la recámara, en un momento no solo de optimizar el sueño a la perfección a grado de que probablemente puedas dormir menos horas y descansar como si hubieras dormido 8 o 9, sino que también en esas horas hacer como un chequeo de tu salud total, como si tú estuvieras durmiendo en un estetoscopio, en una que te están haciendo como un ataque, así todas esas cosas, ¿no? Que tú digas, yo me despierto y puedo estar tranquilo que si algo estuviera pasando en mi cuerpo, mi cama, mi pod me avisaría. Entonces ya había esa visión. El problema es que en ese momento... Eso salía en el memo. Eso salía en el memo, Okay. sí. En ese momento, en el 2017, no existían estos modelos de LLM y de inteligencia artificial. Y entonces nosotros estábamos ya haciendo la medición del sueño, del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, pero la manera en la que se construían los algoritmos era mucho más difícil. Tenías que coleccionar estos datos como que le llaman truth data, ¿no? Que es, hay que coleccionar como de una clínica del sueño porque eso se considera el estándar y luego hay que coleccionar la nuestra y luego hay que hacer el entrenamiento de los algoritmos y luego para hacer las recomendaciones de todas estas correlaciones de, por ejemplo, tú cuando duermes y tu recámara está más fría, duermes mejor que cuando está a este otro grado. Era como reglas, era el machine learning de que, pues, if this, then that. Sí, Ahora con la inteligencia artificial, no, o sea, ya la inteligencia artificial hace el razonamiento propio y ya descubre cosas que ni el le tienes que óptimo, decir. Sí, tú le das información y genera. Y ahí se las ve. Me imagino también que, o sea, los primeros acercamientos previos a inteligencia artificial, pues tienes tú tus números, tus indicadores y hay quizás sugerencias para optimizar esa métrica. Hoy en día ya estás hablando que el mismo pod te permite optimizar y mejorar, sí. ¿no? Sí, lo hace en manera automática en los factores, exacto, en lo que podemos controlar. O sea, no controlamos todo aún. La visión que está también articulada en ese memo, en ese ensayo es queremos controlar la temperatura, que ya la hacemos, la elevación, la posición en la que duermes, el sonido, la manera en la que te despiertas, pero hay otros factores que queremos y vamos a controlar, como la luz tanto antes de que te vas a dormir como cuando te despiertas, como durante la noche, el nivel de oxigenación del aire en el que duermes, la temperatura del ambiente, no solamente dentro de la cama y bajo las sábanas, el nivel como de confort de tu colchón, porque pues cuando te estás moviendo en las diferentes posiciones, o sea, hay muchos factores y todo eso vamos a construir productos físicos y después con este autopilot que ahora ya se está convirtiendo como en este agente de AI, se puede controlar todo. O sea, la visión es realmente llegar a ese control total del sueño, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué tanto ha avanzado eso en las generaciones que tienen de pod? Porque se van en el pod 5, ¿no? En el 5, sí. Ha avanzado muchísimo porque ha mejorado el grado de precisión con el cual medimos todos esos factores de tu salud y de tu sueño. O sea, si alguien nos escucha que haya tenido un producto hace años, pueden dar testimonio de cuánto han mejorado porque, como te digo, estos algoritmos, pues la tecnología ha mejorado que nos ha permitido llegar al punto en el que nosotros te podemos dar un seguimiento, un reporte del sueño como si estuvieras en una clínica del sueño. Sí, o sea, y aparte lo que me impresiona es que, o sea, es que no existían datos antes, o sea, era buscar clínicas de sueño para sacar esos datos estandarizados. Y hacer esa colaboración y darles pods, y antes ni eran pods, o sea, era el otro producto, y pon los sensores cuando van tus pacientes
y que podamos obtener o que me das los datos de mis sensores y después me das los tuyos y hacer el entrenamiento de los algoritmos. ¿Te acuerdas la primera vez que durmieron en su primer demo, un producto? ¿Cómo fue la experiencia? Es que fue desde el principio, o sea, Mateo y yo, siendo que estamos casados, cuando nos mudamos a San Francisco, estábamos en un departamento que era la oficina y era donde vivíamos. Y en esa cama era donde, o sea, todo el día me preguntabas de contratar. Contratamos muy rápido una persona que hiciera el hardware porque no teníamos experiencia. O sea, fue la primera persona que contratamos. Entonces, como equipo pequeño que teníamos, todos tenían llaves de este apartamento, llegaban desde las 8 de la mañana y ahí estábamos todo el día. Entonces, Mateo y yo dormíamos en estos prototipos desde el principio. Y pues eran prototipos donde veías todos los sensores y todos los cables y, o sea, yo me acuerdo que los ingenieros usaban estos tapes para cubrir los sensores para, pues, que duraran, que no se rompieran, y eran tapes con bigotes y así, y les digo, no pueden hacer algo como que, porque traíamos a personas que les enseñábamos, pero a los ingenieros no les importa, si funciona, funciona, ¿no? Y era muy divertido, o sea, esos son los momentos cuando estás construyendo algo desde cero que ahora te acuerdas y no puedes creer que lo hacías. Sí, pues también creo que es la manera en la que los procesos tecnológicos evolucionan, o sea, primero está esta parte muy... Bueno, primero es una persona que se le ocurre la idea, ¿no? Sí. De que, oye, se me gustaría hacer tal cosa, que acaba siendo como el artista, ¿no? Y luego ese artista lo aterriza el científico que dice, oye, esto que se te ocurrió, ¿lo podemos hacer sí o no? Ya que se comprueba que se puede hacer, entra al mundo de la tecnología y pues ahí los ingenieros les vale más el diseño. Sí. Ya que funciona, entra al mundo del diseño, lo vuelven bonito e inspiran a los nuevos artistas para que se les ocurra la próxima idea, ¿no? Entonces, o sea, es vivir eso. Ahora tenemos este producto que es esta base, ¿no? La base, que es un accesorio del pod, es opcional. La instalas debajo de tu colchón que tienes en tu casa, arriba de la base que ya tienes, y esta base, que es como de 5 centímetros de alto, se ajusta como posición si quieres leer, si quieres relajar, pero lo más importante es que se ajusta en tiempo real si detecta que estás roncando. O sea, el pod detecta que roncas, se levanta al lado de la cama donde está la persona que está roncando porque se detecta con las vibraciones, no con micrófono, y se alza unos grados, lo suficiente para que dejes de roncar. Una vez que detecta que dejaste de roncar, se vuelve a bajar a estar al nivel original. Ese producto lo creamos en 6 meses y viene exactamente con el ciclo que acabas de describir. Mateo, que es el artista que tiene las ideas que a veces yo digo, no puedo creer que estoy diciendo que sí a esto. Estábamos en uno de estos como on-sites que hacemos del equipo ejecutivo cada trimestre y dice, es que creo que tenemos que hacer una base. Y todos así como que, ay, ya llegó otra vez el CEO con sus ideas, ¿no? Porque pues después todos nosotros tenemos que hacer lo que suceda. Y entonces él explica el caso, o sea, siempre bien informado y dices que estos son los niveles de ventas de las bases, este es el use case y sobre todo para nosotros como Eat Sleep es, ok, si lanzamos una base, ¿cómo vamos a mejorar algún aspecto del sueño? Y él dijo, es que si tenemos una base podemos hacer que la gente deje de roncar. Sí. Entonces ahí todos que estamos alineados a la misión, es como que, ok. Entonces entra el equipo de R&D. Entonces dice, ok, vamos a hacer rápido, pero tenían una semana. Les digo, es que tienen que hacer esto, vayan y compren una base de las que ya están en el mercado y pues ahí con el hack de lo que como podamos para ver si podemos comprobar que con nuestros algoritmos, porque ya habíamos hecho un algoritmo para detectar el ronquido. Sí, Faltaba... que con esos datos ya podemos tomar acción, ¿no? Exacto. Entonces, valídenlo en una semana. Ahorita ya llámenla en equipo, empecemos. Y luego, ok, ahora hardware tiene una semana para encontrar algún supplier en China que nos pueda hacer la mejor base. Terminamos tuvimos que reconstruir toda esa base porque no había ningún supplier que hiciera la base de la manera en que nosotros necesitamos, que es que cuando se mueve sea un movimiento muy sutil, que cuando se mueve no lo escuches. O sea, fue todo un proyecto. Sí, claro. Y en la aplicación tienes que poner los controles y luego el marketing tiene que decidir, ok, cómo la llamas y esto y demás. O sea, y en 6 meses y fue un súper éxito. Sí, también porque abres a un mercado de pues gente que ronca, ¿no? Sí. Que, a ver, todo el mundo puede roncar, pero ya hay mucha gente que quizá no es ese súper atleta que, o sea, ya generas una nueva necesidad, una nueva resolución a un problema que tienen. Te expande ese mercado totalmente porque hay personas para las cuales roncar es un súper problema y que igual y tienes una pareja que ronca y ahora ya vamos a entrar en la parte médica, o sea, donde vamos ahora, el siguiente paso es aplicar a la certificación de la FDA que nos va a permitir hacer el diagnóstico de la apnea del sueño. O sea, con los mismos algoritmos que hemos creado para el ronquido ya podemos detectarlo. Hoy en día no te podemos diagnosticar porque no tenemos ese permiso. Sí. Una vez que te diagnosticamos, te podemos dar la solución y también lo más importante es que nos abre un mercado donde el consumidor no tiene que pagar de su bolsillo el producto, sino que también te lo puede prescribir un doctor, te lo puede cubrir tu aseguranza. Órale. O sea, eso me emociona muchísimo porque volvemos a ese memo, ese ensayo donde decíamos cuál es este futuro de esta tecnología. Y pues es más allá de solamente mejorar tu sueño, es este acompañante de la salud
Y nadie había pensado que tú podías hacer esto dentro de la recámara. No, y también sí es, o sea, es un cambio de estilo de vida gigantesco, una persona poder ayudar a solucionar un problema así, o sea, es algo que impacta en tu día a día, te sientes más cansado, no descansas bien, incluso tu pareja, o sea, Sí. sí es un problema o es algo que puede solucionar muchos problemas. ¿Cuál fue el primer feature que hicieron para empezar a mejorar el sueño? O sea, le pusieron agua primero, o sea, el tema no sé, hidráulico la Sí, palabra, pero eso fue la primera. Me imagino que por el tema de temperatura, o sea, ¿cuál fue exacto. la primera que empezaron a Fue optimizar? eso. O sea, lo más importante era cómo vamos a enfriar la cama. Nosotros descubrimos esta situación de la temperatura por caso random, porque cuando Mateo y Max empezaron a explorar todo este mundo del sueño en esos tiempos originales, antes de que estuviera el crowdfunding, hicieron algo que fue muy importante porque ellos, sabiendo nada del sueño, decidieron ir a una conferencia que estaba no sé dónde en Estados Unidos, que está SleepCon, literal se llama Sleep. Y en esas conferencias van todos estos como médicos y académicos que han dedicado su vida a estudiar el sueño. Entonces, pues hay que aprender de los que saben por ahora lo que saben, ¿no? Y se reunieron con algunas de estas personas y empezaron a preguntarles qué crees que podemos crear con la tecnología para ayudar a la gente a dormir mejor. Y una de estas personas les dijo que la temperatura, que se enfocaran en la temperatura porque la temperatura está conectada fisiológicamente a nuestra capacidad de conciliar el sueño y de quedarnos dormidos. Está conectado a nuestro ciclo circadiano, tiene una influencia literal, es una señal para el cerebro. Entonces, si tú ves la curva de temperatura durante el día, vas a ver que cuando te debes de dormir, debe de bajar la temperatura y cuando te vas a despertar, la temperatura se alza. Entonces, nosotros así como que, wow, o sea, nunca habíamos aprendido que la temperatura era importante para dormir. Entonces ya desde entonces teníamos esta obsesión de que si podíamos controlar la temperatura, porque ya estaba comprobado en estudios académicos, si lo podemos convertir en un producto, vamos a ayudar a la gente a dormir mejor. El problema es que desarrollar un producto que enfría es extremadamente complicado porque en la cama tienes que balancear el performance de la temperatura, o sea, cuánto lo sientes que está frío o caliente, con la comodidad del producto porque pues no puede ser una roca. Claro. Entonces, no pudimos desarrollar eso hasta que no levantamos esta Series B de Khosla Ventures, que ya fue la primera vez que teníamos más capital y que dijimos, ok, ahora sí vamos a poner una buena cantidad para desarrollarlo, contratas a un equipo y fue como un año, un poco más de un año, para ya lanzar el primer pod que fue en el 2019, que ya fue la primera vez que hacía enfriar y calentar como tú quisieras y después agregarle las demás funcionalidades. También el reto del ruido debe ser bien Sí. difícil de resolver porque es todo eso en silencio. O sea, tienes que hacer todo eso, pero sin Sí, no despertar. puedes tener así el Ajá. ventilador de que, boom, o sea, por ejemplo, el hub que tenemos y ha evolucionado mucho. O sea, si tú comparas el pod 1 al pod 5 son completamente diferentes porque en el 4 rediseñamos todo. Y nosotros utilizamos estos fans y estos ventiladores dentro del hub, que es esta como CPU que controla todo el sistema que tú pones al lado de tu cama. Tiene estos ventiladores como de PCs de gaming. Sí. O sea, son caros, porque Sí. si no estarías escuchando el ventilador toda la noche. Sí. ¿Qué tanto el tema del sonido es importante a la hora de dormir? Hay gente que duerme con ruido blanco. Lo mencionan, estaba leyendo un documento de Sleep y mencionan también, creo que era sonido, temperatura Sí, y la elevación, la y la posición en la que elevación, ¿no? duermes, El exacto. sonido, aparte del silencio, ¿hay otro elemento también? Sí, porque hay personas, por ejemplo, que tienen problemas para mantenerse dormidos. Mm. Y el silencio o este white noise que mencionas, o igual y puede ser otro tipo de ruido que nosotros ofrecemos, la base nueva, la que lanzamos este año, ya es como nueva versión de la base original que hicimos en 6 meses, tiene un speaker incluido donde tú puedes desde la aplicación poner diferentes sonidos, porque igual y el white noise o ese ruido blanco te va a ayudar a que tu cerebro es como constante, ¿no? Entonces el cerebro no se distrae y ya se queda dormido. Hay gente, por ejemplo, a mí no, yo no puedo dormir con el ruido, lo que yo hago con este speaker es que pongo sonidos relajantes, o sea, yo cuando entro a mi recámara está el sonido como si fuera una chimenea y está así como que la madera, ¿sabes? Tronando, me encanta, me siento, leo un poco en mi teléfono y ya como que te relaja. Qué locura, o sea, como que qué locura todo lo que falta por explorar en el tema del sueño. O sea, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la tecnología en una cuestión del sueño humano? Digo, ya me platicaste ahorita que ya tienen los datos para todavía no diagnosticar porque les falta la FDA, Sí. pero ya tienen los datos para poder predecir si una persona tiene apnea de sueño o no. O sea, ¿hacia dónde se ve el panorama? ¿Qué más está ahí por el Mucho, radar? mucho. O sea, hay cosas fascinantes ahorita con la inteligencia artificial porque, por ejemplo, de las personas que están trabajando en nuestro equipo de inteligencia artificial, están ya creando estos modelos
que se llaman, es un concepto que se llama como digital twins o tus gemelos digitales, que básicamente es tomar un perfil, o sea, haz de cuenta que dices, vamos a tener miles de Robertos ahí, en el mundo cibernético del Sí, sí. AI. Y lo que eso permite es que tú puedes generar escenarios diferentes de que, bueno, si este twin número 1 toma alcohol antes de dormir, ¿qué Ya. pasa? Y si el twin número 2 toma alcohol, pero también hace ejercicio 2 horas antes de irse a dormir, ¿qué pasa? Y si el twin número 3... Puedes crear infinidad de escenarios y combinaciones en microsegundos y todas las noches podrías generar, todos los días, todos los minutos. O sea, eso es el poder de la inteligencia artificial. Sí. Entonces te puede decir a ti como individuo cuál es tu horario perfecto, tu rutina perfecta. Sí, sí, sí. Pero también por otro lado te puede dar alertas de decir, si continúas haciendo esto, si continúas durmiendo así, esto puede suceder. Al grado de que pueden predecir, porque hay muchas situaciones más complejas como el Alzheimer, la demencia, que están conectadas a la falta de sueño, que te podía decir, oye, estás en este camino, ¿no? Sí. Sí, qué interesante. Y me imaginaba que tenía que ver con eso porque sí, la tecnología para medir el sueño hoy en día está mucho en el tema de que se usan mucho etiquetas, ¿no? De qué hiciste Sí, que crees que pueda justificar o que pueda explicar, perdón, el rendimiento que tú tienes. Y eso implica, pues, que hay un aprendizaje continuo sobre claro. los patrones que ya después la AI lo acaba solucionando por ti, ¿no? Sí, y esa es la parte donde no nos debería de dar miedo porque nos puede abrir una gran oportunidad a situaciones que puedas prevenir de salud muy importantes. Sí. Si lo utilizamos para bien, vamos a descubrir cosas que la ciencia hasta ahora no había entendido. De hecho, acaba de postear uno de los ejecutivos de OpenAI que contrataron a alguien para aplicar los modelos de GPT a específicamente la salud. Sí, que. Hoy, hace unas horas. O sea, entonces ya va para allá donde ellos dicen, ya construimos estos modelos grandes de large language models, ahora los vamos a empezar a aplicar, o sea, a salud, a finanzas, o sea, obras públicas, a lo que sea, ¿no? Y empezar a especializar a los modelos para poder darle valor al ser humano y destapar oportunidades que ahorita sería imposible. O sea, si tú pones a hacer a un ser humano lo mismo que te expliqué de estos twins digitales, no es Sí. posible. Sí, no, y también o sea, hoy en día con el surgimiento de la inteligencia artificial, creo que también se vuelve bien interesante ver la siguiente generación de hardware que va a crear. Porque hoy en día tenemos estos modelos que están recopilando datos a una velocidad y con un pues, razonamiento que no tiene precedentes, ¿no? Sí. El hecho de que el paradigma cambió a hacerlo muy de instrucciones a que literalmente tú le pones los datos, encuentra el camino óptimo y generas un modelo, ¿no? ¿Qué hardware va a producir después con toda esa información que hoy en día está generando? Entonces, la siguiente generación de hardware creo que va a ser un cambio grande en muchas áreas. Por eso están tratando, como ves, Meta con los Sí. lentes, ¿no? O están estas startups que tratan de hacer como estos pins que te pones en la ropa y te acompañan a todos lados y le puedes hablar al pin o el pin te puede escuchar lo que haces. Hay muchas cuestiones de privacidad, de que pues obviamente estás, por ejemplo, los lentes de Meta, que pues estás en espacios públicos y la gente igual no sabe que lo estás grabando. O sea, sí, Tienes un, todavía, un micrófono en la nariz y una claro, cámara en el ojo, es sí. rarísimo, la verdad. O sea, pero como dices, se va a solucionar y en algún momento va a haber estas nuevas generaciones de hardware que ya ni nos vamos a dar cuenta y pensar que van a poder coleccionar más datos y entre más datos, esperemos, si están en las manos correctas, pues Sí. vamos a poder descubrir cosas buenas. Sí, la tecnología per se pues no es ni buena ni mala, es depende en dónde terminen y en quién terminen todos esos datos. ¿Qué te quita el sueño a ti? Ay, la verdad, nada, duermo muy bien. Duermes muy bien, Sí, sí. duermo muy bien. Sí, no, nunca, casi nunca pierdo el sueño. Muy, muy, muy raro. Es más, cosas que me emocionan. O sea, lo que sí ahorita me trae muy como a full y que estoy trabajando muchísimo es que levantamos esta última ronda de capital. Hay muchas posibilidades. Estamos haciendo esta cuestión médica, la aplicación del AI, expandirnos en China, campañas, o sea, cosas que te dan gusto, te aceleran y a veces es lo contrario que tengo que decir como que, ay, tengo que unplug, ¿no? Porque no Sí. puedo ir a este ritmo por tanto tiempo, pero me emocionan las posibilidades. Y sientes que ya estás en un punto en el negocio donde es como el penalty kick. O sea, ¿quién va a estar ahí parado enfrente de la portería? Y pues ya es el equipo, es nosotros, está en nosotros y vamos a meter el gol o no.
¿En qué momento llega ya ese posicionamiento de marca al nivel en el que están ahorita? O sea, ahorita bien me metí a su Instagram, tienen un post con Leclerc, o sea, mencionan a Zuckerberg, a Musk, a Hoverman, a Lex Fridman que han usado ese producto en Estados Unidos. ¿En qué momento se posicionan así? Es que fue con el tiempo, la verdad no fue un solo momento, sino que nosotros empezamos la historia que te comentaba de este reposicionamiento que hicimos con Andy, del sleep fitness, de enfocarnos ya en demostrar a través de la marca quiénes somos y lo que nos gusta hacer y demás. Y se ha construido y se han sido los últimos 6 años. Y fue el primer atleta que quiso trabajar con nosotros, que es Danny Green, que ganó 3 campeonatos de la NBA y que, o sea, hicimos un super deal y Danny de verdad que fue el primero que abrió las puertas porque pues en ese tiempo no podíamos pagar de que a Sí. Charles Leclerc, ¿no? Pero ya después con el tiempo pues se va dando también porque todos estos atletas y estas personalidades usan el producto. Entonces parte desde el producto, les gusta y después dicen, ok, quisiéramos hacer algo y invertir en la empresa y entonces hacer algún contrato como embajadores, etcétera. Sí, es que el mundo deportivo, pues todo el elemento de recuperación es clave para poder rendir al nivel y Claro. con la competencia que existe, ¿no? O sea, creo que gran parte de por qué hoy en día vemos a la calidad de atletas que tenemos es porque la tecnología de recuperación está en otro nivel, ¿no? Antes te lesionabas y era el masajito del fisioterapeuta, ahora ya hay crioterapias Sí, y y todos hacen eso, sí, sí, sí. claro. O sea, ya están los coaches Sí, que si no lo haces, tienen, estás en desventaja, ¿no? claro, y ya es otro nivel. Sí, ha cambiado mucho, pero te sorprenderías honestamente que nosotros hablamos con muchos atletas, con muchos entrenadores y todavía falta mucho. O Sí, sea, claro. sí hay un gran gap entre lo que vemos nosotros en el mundo de tecnología y de esta gente que está obsesionada con el biohacking y lo que están haciendo muchos atletas. O sea, incluso a veces que hablamos con, estoy hablando de atletas olímpicos que ganaron muchas medallas en su tiempo y de que ellos nunca optimizaban lo que comían y pues antes de la competencia y de echarse a la alberca era de que pues una hamburguesa, lo que sea, y dices, wow, o sea, estas personas ya nacieron atléticas Sí. porque cómo es posible que lograron ese rendimiento sin cuidar nada. Sí, pero también si una persona con esas características se llegara a cuidar, Imagínate lo que imagínate, hacen. y esa es la nueva generación de Sí. superatletas que viene, porque ya con toda esta tecnología que tenemos para poder rendir y recuperarnos de mejor manera, Ahora sí ya es ahora otro eso game. es una cuestión de que se mantenga esa mentalidad competitiva, ¿no? Que también es bien importante Sí. Y pues mantener ves, como por esa ejemplo, hambre, ¿no? como Lindsey Vonn, ¿no? Campeona de esquí, o sea, súper legendaria y tuvo toda esta operación creo que en la rodilla y demás, y regresó a competir esta temporada Sí. pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay más avances que incluso a su edad, que está en sus 38, tendrá o algo así, le permiten, igual y ya no estás a nivel de ganarte la Copa del Mundo, pero puedes todavía competir porque la Sí. recuperación, pues ya hay muchos avances en cómo lo puedes lograr. Sí, o Cristiano Ronaldo a los 40 años Claro, metiendo o sea, él se todavía cuida goles muchísimo, y sí. buscando esa meta de los 1000 goles. En tu caso, ¿qué has aprendido tú de tu sueño en todos estos años y optimizas alguna otra parte en tu vida en donde también te has clavado? Sí, obviamente tienes que optimizar muchas cosas porque cuando quieres rendir por tantos años, pues tienes que enfocarte en todo. No soy muy clavada, pero es los básicos. O sea, yo duermo bien y el sueño siempre, siempre, siempre es la prioridad. Al punto que si por razones de que estoy viajando, tengo que entrevistar a alguien para un candidato de un puesto a las 6 de la mañana y si no dormí o me fui a la cama muy tarde, digo, hay que mover la llamada. O sea, no voy a estar, no puedo dormir 5 horas y luego no tener el rendimiento al día siguiente. Sueño número 1. La otra parte realmente se enfoca como en la energía. O sea, para mí, en estos 10, casi 11 años de estar construyendo 8 Sleep, me he dado cuenta que para que yo esté rindiendo, tengo que estar llena de energía. Y que hay cosas que me quitan energía y cosas que me dan. No puedo solamente hacer cosas que me dan energía porque así no es la vida. Pero tiene que haber un balance. Entonces, por ejemplo, si tengo una semana, yo veo mi semana y la planifico muchísimo. O sea, eso sí, soy obsesionada con mi calendario. Y si tengo un día muy pesado, porque tengo un día donde tengo que hacer muchas entrevistas para potenciales candidatos, eso te drena mucho porque, o sea, es un proceso diferente, por ejemplo, el proceso creativo con mi equipo de ver campañas y cosas así que me encanta, ¿no? Entonces digo, bueno, si el lunes está lleno esas entrevistas, pues el martes tengo que, no puedo tener otra vez 5 entrevistas. Sí. Balancearlo, entender que tú tienes que preguntarte eso, observar cómo te sientes en en esos diferentes momentos de trabajo, qué te energía que te quita, balancearlo. Y a mí, por ejemplo, el ejercicio me da energía. Entonces, no soy así de que superatleta, que hace mucho ejercicio, pero yo sé que si no muevo mi cuerpo, no me voy a sentir igual. Aunque sea media hora en la caminadora o pilates que me gusta, o sea, lo que sea así media hora lo suficiente para que yo me sienta bien y me dé ese rush de esa dopamina, Sí, sí, sí.
Y si no tengo eso, noto que hay una gran diferencia. Sí, a mí me pasa también que ya clavarte en datos. Yo también soy una persona que le gusta mucho clavarse en datos y aprender también cómo hacer ejercicio adecuadamente, cómo, en mi caso me gusta mucho correr, cómo correr bien, Sí. porque antes corría y ya me di cuenta que corría lo güey, o sea, corría y de repente mi ritmo está en 180 y tantos y me estaba cansado todo el día. Ahora ya que corro bien, ya maximizas zona 3, zona 2 inclusive, ya puedes empezar a construir una vida que te hace sentir mejor, ¿no? Sí. En el caso del sueño, ¿qué tanto es una experiencia personalizada o qué tanto es una experiencia general? O sea, Es 100%, 1000% personalizada. Y ahí, por eso comenzamos Eight Sleep. O sea, esa es la razón por la que existimos. Porque una persona tiene necesidades diferentes cada día de su vida y cada persona tiene necesidades diferentes. Entonces, imagínate todas esas combinaciones, ¿no? O sea, si yo hoy me estoy tomando todavía un café a esta hora sí, de la en una tarde. misma persona cada noche es una Exacto. necesidad diferente, ¿no? Y mañana no tomo café, entonces ya Sí. no voy a necesitar lo mismo que hoy. O sea, eso lo tienes que personalizar, pero sí puedes tener los básicos. Me preguntabas de que mi rutina o qué hago para el sueño, sí te puedes enfocar en lo más básico que aplica para todos, que hay que hacer suficiente tiempo para dormir. Tienes que dejar suficiente espacio como en tu agenda para dormir. Si te vas a dormir a las 12 y te tienes que despertar a las 6, pues no es lo mismo que si te vas a dormir a las 10 porque tienes que despertar a las 6. Sí. Hacer ese espacio entre 7 y 9 horas es lo recomendable para los adultos. La gente en promedio en todos los países duerme menos de 7 horas. Creo que en Estados Unidos está como en las 6 horas 40. Sí, sí, sí. Entonces, estamos mal ya desde ahí. Lo otro es la rutina. O sea, irte a dormir todas las noches a la misma hora en un plazo de media hora. Entonces, yo, por ejemplo, entre 9 y media y 10. Si compartes la cama, te ayuda muchísimo si las dos personas se van a dormir al mismo tiempo. Es más fácil conciliar el sueño a que si una persona entra después al cuarto y prende la luz o el movimiento, el ruido, etc. Despertarte todos los días a la misma hora también. Esto inclusive de los fines de semana, por cierto, que mucha gente lo que sucede es que rompe el ritmo el fin de semana de manera significativa y luego batallan otra vez el lunes a despertarse. Sí, claro. Es difícil, claro, la vida, sales, etcétera, pero entre la medida de lo posible mantener eso te va a ayudar, sobre todo si estás en una etapa donde estás batallando mucho para dormir, ya sea conciliar el sueño o estar dormido toda la noche. Prueba por una semana hacer como este reset. Y incluso, o sea, el hecho de que tengas cuando menos en tu mente que te estás haciendo un daño, una cuestión, ya es un paro, o Ya sea, sí. ya de perdido dices, bueno, pues aquí ya sé que me voy a afectar. O sea, esa conciencia es clave porque yo antes no la tenía, por ejemplo, antes que el fin de semana lo recuperaré. Y no lo Y recuperas no lo porque el recuperas, concepto sí, de sí, la sí. deuda del sueño lo tienes que recuperar en un plazo de 3 días. Sí. Entonces no lo recuperas y ya empiezas a acumular los estragos de esa falta del sueño. Pero sí, si tienes una mala semana, tienes razón y ya, sí, ok, mientras lo sabes y después igual y te recuperas, igual y no recuperas todo, pero haces lo posible. Por eso lo llamamos sleep fitness, porque es como el fitness de la actividad física, es como ahora hablan del financial fitness. O sea, el fitness es ese estado como de ese balance, Sí. ¿no? Y el estado saludable. Pero también quiere decir que no es perfecto ni estás predeterminado, predispuesto a ser bueno para dormir o malo para dormir. Es un proceso. Y como dices, si te gusta correr, ¿no? O sea, igual al principio cuando empiezas a correr, no rindes. No, y corría a las 11 de la noche Sí, también. y, Entonces, sí. y empiezas a mejorar, ¿no? O sea, y eso es lo mismo, es el fitness del sueño. O sea, vas a ir mejorando, vas a ir aprendiendo lo que necesitas. Y si pasas por una racha mala, siempre puedes volver. Ese elemento, por ejemplo, de la gamificación, de hacer entretenido el proceso, qué tanto hay detrás, porque también, pues tener una métrica como que, bueno, cuando menos a mí me inspira a mejorarla, ¿no? O sea, como que, bueno, me quiero ganar. Eso qué tanto ya en un diseño de la aplicación, qué tanto se piensa. Sí lo tenemos, por ejemplo, nosotros con este Sleep Fitness Score. Entonces, hay una calificación todas las noches. O sea, cuando te despiertas, ves cómo te calificamos la noche anterior. Y está basada en cosas más que nada que tú puedes controlar. Eso era importante porque no te podemos calificar o darle tanto peso a cosas que están fuera de tu control, como cuánto tiempo pasaste en sueño profundo, ¿no? O sea, a veces es difícil. Pero sí, cuántas horas dormiste, cómo está tu rutina, etcétera. Y, o sea, a nuestros usuarios les encanta y comparten. Cuando tienen un 100 es de que celebran. Y eso es parte, pues, donde también entra la conexión entre el algoritmo que tienes que crear para calificar, pero también la parte del producto, como dices, dentro de la aplicación, y luego la parte de marketing, o sea, de entender como la psicología del usuario. Claro. Y de crear en ese momento de que ellos comparten su score,
una oportunidad para que la marca se vea. Sí, sí, sí. Y un sentimiento inclusive del usuario de recompensa, de Sí, felicidad, de decir, hoy y de dormí. pertenencia. O sea, una Sí. cosa que pasa ahora con 8 Sleep es que si somos una marca premium, el producto es caro, es costoso, y entonces la gente es como una manera de presumir, ¿no? Como que, ay, Sí. yo tengo esto, por cierto, o sea, yo duermo en esto, y entre más personas dicen, y desde Zuckerberg que dice que lo usa, y Elon Musk, y, o sea, después, pues quiere ser parte de ese club. En una cuestión de características del Pod 5, el último que sacaron, el más nuevo, ¿qué contiene? O sea, ¿qué es la punta de lanza de hoy en día en tecnología de sueño? Siempre en las iteraciones que tenemos del pod hay mejoras internas y hay mejoras externas. Entonces, por ejemplo, mejorar los sensores, mejorar cómo se siente cómodo, el cubrecolchón cuando te acuestas, etcétera. Esta vez tiene el speaker, este altavoz integrado para que puedas reproducir estos sonidos del que a ti te guste, como decíamos, ¿no? El sueño, el ruido blanco o como sonidos de la naturaleza. Tiene meditaciones de Huberman, por ejemplo, Okay. que es el que tiene este formato de non-sleep deep rest. Donde te hace una meditación que te ayuda como que no te quedas dormido, sino que puedes como estar en un estado donde el cerebro se relaja. Y tenemos también ahora una iteración entre el 4 y el 5 en cómo controlas el producto de manera física. O sea, por todas las generaciones hasta el pod, o sea, el 1, el 2 y el 3, y luego ya con el 4 cambió porque le agregamos al 4 como un botón físico. Antes del 4 tenías que utilizar tu teléfono para controlarlo. Y nos pedían mucho como agréguenle de alguna manera porque no quiero sacar mi teléfono en medio de la noche, etcétera. Ya con el 5, estos controles físicos es como un keypad, o sea, tienes integrados unos botones justo al lado, como si tú estás acostado, los puedes tocar a un lado de tu cama y puedes controlar, pues subir la temperatura, bajarla. Si está tu alarma, tiene una alarma que vibra para despertarte en lugar de con el ruido, la puedes hacer snooze directamente desde los botones, etcétera. Entonces son siempre como estas mejoras de agregarle algún otro elemento que podamos controlar e influenciar, en este caso el sonido, y algo que podamos también mejorar en la experiencia, y igual y mejoras también el rendimiento de este hub, de que sea más silencioso, etcétera. Pues Alexandra, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. La neta, pues felicidades primero que nada por la empresa, el startup que tienen y a lo que han llegado. La neta, pues también qué orgullo que seas aquí mexicana. Y pues nada, la verdad me emociona seguir el avance tecnológico que van a tener en 8 Sleep. Estoy seguro que en los próximos años van a acabar pasando unas locuras con esto, que es algo pues que se siente muy nuevo, ¿no? Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de platicar un poco de todo. Y pues bueno, también voy a probar el Pod 5 ahora que regrese en México. Ahí me está esperando. Perfecto. Estoy emocionado por probarlo. ¿Algo más que se nos haya olvidado? ¿Algo que quieras mencionar? ¿Algún lugar que quieras mandar a la gente? No, creo que si quieren conocer más de 8 Sleep, saben dónde encontrarnos. Todo es en línea, vendemos solo en línea. Hay un link en la descripción. Perfecto, entonces pues ahí les dejamos 8sleep.com, vayan a ver. Y sí, cualquier pregunta también, siempre estamos activos en redes, en X, en Instagram. Nos encanta escuchar ideas, propuestas. México es un mercado nuevo para nosotros, entramos apenas este año, pero ya era momento porque sí teníamos mucha gente que me pedía cuándo, y me emociona también traer eventualmente productos que van a estar a diferentes niveles de accesibilidad de precios y solo es una cuestión de tiempo. Oye, ¿qué tan competido, ya última pregunta, es el mercado chino a diferencia del de Estados Unidos? Es que es muy diferente porque en el mercado chino tienes la capacidad de casi cualquier fabricante de copiar tu producto. O sea, el hardware, como te decía antes, cualquiera lo puede copiar. Entonces, en el mercado chino tienes que entrar posicionado como un producto de lujo y una compañía americana. O sea, se valora mucho porque entonces alguien te puede copiar el producto físico, pero nunca va a ser tú. Entonces, la identidad y la marca y esa como credibilidad agarra es aún peso. Más importante. Sí. Qué interesante. Pues bueno, Alexandra, muchas gracias otra vez y pues a toda la gente que escuchó este capítulo le agradecemos y nos vemos en el que sigue. Sobres. Muchas gracias por ver este capítulo de Creativo. Si no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. El botón está en la parte de abajo y ya que andas por ahí, échale un me gusta al video si es que quieres apoyar al canal. También aquí te comparto links y cosas interesantes por si te interesan. Y si no, pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.